Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ex Machina en viajes dimensionales por razones desconocidas, el desafortunado Shul viajó a No Game No Life 0 y se convirtió en un Ex Machina. Después de darse cuenta de su situación, Shuer comenzó su lucha por sobrevivir en esta copia del infierno. Afortunadamente, ya sea suerte o algo más, se encontró con un cadáver, el cadáver de un viajero en el tiempo, y obtuvo de él el sistema. Se detectó un nuevo host, enlace exitoso, bienvenido al sistema de cruce dimensional, ¿quieres iniciar el dispositivo extradimensional? ¿Necesito decir más? Ante la única posibilidad de supervivencia, Shuer activó el sistema sin dudarlo. Lanzadera dimensional, comienza. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 34. Preparación. La marea de llamas arrasó sin piedad todo lo que pasaba y la superficie seca que originalmente estaba cubierta solo con maleza fue arrastrada y convertida en un pedazo de tierra agrietada. Después de que este río fluyó, lo único que quedó fue la esfera dorada flotando en el aire. Shuer miró con calma a Karna, que tenía una expresión pesada en su rostro en ese momento. En ese momento, sostenía en una mano la espada roja que acababa de construir y en la otra mano el perforador arrojado por el oponente. Sopesó el penetrador en su mano izquierda unas cuantas veces y luego, bajo la mirada perpleja de Karna, lo dejó desintegrarse en innumerables bloques de energía dorada que flotaban en el aire. Después de recuperar toda la energía restante en su mano con un movimiento de su mano, se quitó el escudo y miró tranquilamente hacia la mirada de Karna en la distancia. ¿Quién eres y cuál es tu propósito al entrar en la guerra del Santo Grial y luchar contra los espíritus heroicos? Las dudas habían estado surgiendo en su mente desde el comienzo de la batalla. No fue hasta ahora, cuando ambas partes acordaron tácitamente dejarse descansar mutuamente, que Karna finalmente tuvo la oportunidad de hacer preguntas. Estaba desconcertado por el hecho de que estos poderosos magos querían intervenir en la guerra del Santo Grial, que no debería tener nada que ver con ellos. Lógicamente hablando, un mago lo suficientemente poderoso no se centraría en la guerra del Santo Grial, que no vale la pena mencionarle. Sin embargo, en respuesta a la pregunta de Karna, Shul permaneció en silencio. Él no dijo nada, solo la miró fríamente. Bajo la luz emitida por el magma de abajo, todo el cuerpo de Shuer estaba cubierto de luz roja. Esto hizo que sus ojos brillantes, que deberían haber sido muy obvios en la oscuridad, fueran difíciles de detectar. ¿En serio? Ya veo. Un ligero suspiro escapó de la boca de Karna. La temperatura alrededor subió de repente. Debido a la lava en esta zona, la noche originalmente fría se convirtió en un calor abrasador. Pero en ese momento, ese aire caliente casi estable de repente se movió hacia una temperatura más alta. Shuer verificó los datos de detección estable de la respuesta de su propio cuerpo al mundo exterior. Los números mostrados en la pantalla habían alcanzado gradualmente un nivel donde las criaturas comunes no podían sobrevivir. Al mismo tiempo, el índice del corrector mágico del otro lado también tenía una tendencia ascendente. Para mostrar respeto, lucharé con todas mis fuerzas a partir de ahora. En lo alto del cielo, el espacio alrededor de Karna fue cubierto gradualmente por densas llamas rojas. Mientras decía estas palabras, una expresión seria finalmente apareció en su rostro originalmente sombrío. Parece que realmente está listo para ponerse serio. Advertencia, se ha detectado un fuerte aumento en el índice de poder mágico. Los detectores del organismo también comenzaron a emitir alertas debido al fuerte aumento en los números. Aquí viene. Mirando la información, entre los sirvientes de esta guerra del Santo Grial, hay una existencia con un poder de combate absolutamente único. Este Shul que fue enviado por el cuerpo principal para luchar contra Karna ya había hecho preparativos antes de partir.
Introducción clásica. Falso clásico. Paraíso de la reencarnación. Un gris ilusorio apareció de repente bajo sus pies, extendiéndose hacia afuera a gran velocidad. En un espacio gris que nadie conoce, aquí es donde se encuentra actualmente el cuerpo real de Shuer. Mirando el quantum mágico que aún no se había disipado por completo frente a él, ese era el lugar donde el asesino negro había estado tendido. Debido a que se ha completado la recopilación de datos, se ha completado la investigación sobre un objetivo determinado y por el hábito de limpiar los desechos experimentales. Mientras Shul analizaba en silencio los datos que acababa de recopilar, invitó al asesino negro que voluntariamente proporcionó los datos a regresar. Subiendo los datos del proyecto de destino Boundar y Record Belt a la base de datos, almacenamiento completado. Mientras el sonido familiar del sistema que representaba el éxito de su objetivo resonaba en su mente, caminó hacia el pasaje dorado que acababa de abrirse junto a él y llegó a otro espacio. ¿Está completo el análisis? Shul II, que estaba mirando el video en secreto utilizando la comodidad de su cuerpo, cerró rápidamente el programa de video en su campo de visión después de detectar las fluctuaciones espaciales familiares y fingió no tener nada que preguntar sobre el resultado. Shuer miró al número 2, que estaba sentado erguido, levantó las cejas pero no dijo mucho. Afirmación. En realidad no hay necesidad de usar el sexo oral específicamente entre nosotros dos, ¿verdad? Pensando en los comentarios que él no. Hizo frente al cuerpo original, él no. Dos se quejó en silencio en su corazón, pero como de hecho había más de ellos dos en este espacio en este momento, no planeaba quejarse demasiado. Xiulin Menba % Miao Chui Min Hiu Wu Yingger miró a la persona que estaba sentada en la esquina y jugueteando con algo. Pasó al número 2 que estaba a su lado y caminó directamente hacia la otra persona. Pregunta Caster, ¿cómo estás? Al escuchar la voz de Shuel, el Black Spirit Dream original, el primer Caster, se giró con el rostro cubierto por la máscara de metal dorado. Sí, es Lord Shuer. Una voz tranquila y apagada de hombre surgió de debajo de la máscara. Se dio la vuelta y miró a la persona que venía. Sus palabras aparentemente tranquilas contenían una emoción irreprimible. El núcleo que me proporcionaste satisface a la perfección todas mis necesidades. Con tu ayuda, la fundición del tesoro se completará pronto. Cuando llegue el momento, presentaré su apariencia completa al mundo y a ti sin reservas. Al decir esto, Caster, que había sido capaz de mantener la compostura y compartir el progreso con Shuel, ya no pudo reprimir la alegría en su corazón a mitad de sus palabras. Incluso sus palabras posteriores estuvieron llenas de evidente alegría. Debido a que conocía la configuración de este Black Caster a través de la información en el capítulo del anuncio, Shul también entendió el estado de emoción de su corazón. De todos modos, son compañeros que le ayudan a conseguir sus objetivos. Incluso si son temporales y se ven obligados a unirse a él, aún así los respetará. Además, después de que realmente le dio a la otra parte la recompensa en las condiciones, el ex sirviente de Black Caster ya lo había tratado como su nuevo maestro, e incluso usó honoríficos al dirigirse a Shuel. Shuer no dijo nada, solo asintió levemente en respuesta. Miró por encima del hombro de Caster y observó el enorme medio cuerpo en el taller de magia improvisado construido para este último en la distancia. Corona luz de la sabiduría / Golem Keter Malhut. Este Black Caster es el único noble fantasma de Braum. Un noble fantasma modelado a partir del humano original, Adam. Este fue el noble fantasma que Abisbron no pudo completar durante su vida. Por lo tanto, después de su muerte, cuando se convirtió en un sirviente heroico, su propósito al participar en la guerra del Santo Grial debe haber sido cumplir este mayor y único deseo. Con tal de completar su propio tesoro y cumplir su propio deseo, haría cualquier cosa, incluso sacrificarse. Después de observar brevemente el prototipo del tesoro, Shuer retiró la mirada. Entonces te deseo todo lo mejor. Después de pensar en silencio en su corazón, Shuer se dio la vuelta y se fue. PS. En realidad, no esperaba que hubiera una segunda actualización hoy. Deberías tratar la segunda actualización como un huevo de Pascua que puede aparecer con probabilidad. Después de todo, ni siquiera yo sé si puedo actualizar más de una vez al día. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 35. Abrumador Boom Boom Boom. Los rugidos que vinieron uno tras otro, acompañados de violentas vibraciones en la tierra e innumerables montones negros que estallaron del suelo, hicieron que de repente esta tierra originalmente estéril se cubriera de bosques de bambú negros.
Y al segundo siguiente, una tormenta horrible descendió silenciosamente sobre este bosque de bambú, arrancándolos a todos con una fuerza devastadora, llevándolos hacia el cielo, y en el viento cada vez más feroz, fueron cortados en innumerables pedazos por las cuchillas de viento. Y entre los escombros que volaban en el cielo, había dos sombras negras que se entrelazaban constantemente con el viento. En ese espacio se desataba una tormenta desordenada y violenta. Cada vez que se sacaban los bambúes negros, los mismos individuos emergían en el mismo lugar y eran lanzados al cielo y aplastados nuevamente, repitiéndose el ciclo una y otra vez. Incluso con regresos tan frecuentes, todavía no pudo competir con la tormenta omnipresente que llenaba ese espacio. Auge. Con un sonido amortiguado causado por el aire comprimido, las dos sombras negras chocaron nuevamente, y la sombra negra más grande se estrelló contra el suelo debajo y detrás como una bala de cañón. Shuel levantó la enorme lanza que tenía en la mano, sujetó el mango de la lanza con el revés y rápidamente ajustó su postura corporal, posando como si estuviera lanzando una jabalina. Lancer, quien no pudo escapar temporalmente porque estaba enterrado a más de 10 metros bajo tierra, vio a través del hueco el arma en la mano del enemigo que acumulaba energía rápidamente. Lancer, que tenía una gran experiencia en combate, sintió una fuerte sensación de peligro proveniente del arma. Sin ninguna duda sobre su propio juicio, sabiendo que el ataque que le traía una fuerte sensación de crisis estaba a punto de llegar, hizo lo único que podía hacer a tiempo en ese momento: defenderse. O podrías rezar por mejor suerte y dejar que el ataque del enemigo no alcance el objetivo. Después de todo, en una batalla de este nivel, solo la suerte puede generar un verdadero cambio. Con el aumento de la producción de poder mágico, estacas negras más gruesas y duras se levantaron del suelo, superponiéndose unas a otras en un instante, formando una fortaleza de púas semicircular y hermética, cubriendo el área con un radio de 100 metros con Lancer como centro. Naturalmente, todos los movimientos de Lancer no podían escapar a los sensores de Shul en el cielo. Debido a que Lancer usó todo su poder para controlar las estacas negras para construir defensas, las estacas negras en otros lugares perdieron la atención de su amo y finalmente fracasaron en la lucha contra la tormenta. La tormenta que cubría todo el campo de batalla comenzó a converger hacia un vórtice después de perder a su enemigo principal, la estaca negra. Y el centro del vórtice era la lanza en la mano de Shuer. Frente a la fortaleza que cada vez se hacía más espesa en el interior del detector, permaneció impasible y continuó acumulando energía en sus manos sin vacilar. La tormenta turbulenta que llenó todo el campo fue rápidamente absorbida en el centro del vórtice, y su energía continuó expandiéndose. Y 90 Ki una montaña. El viento fuerte que parece calmarse poco a poco es en realidad la calma antes de la tormenta. Zumbido, después de 1,6 segundos de carga, un destello de luz dorada se mezcló con la energía comprimida a la fuerza, y entonces pareció que finalmente no pudo soportar el dolor infundido. Como si quisiera liberar toda la energía de su cuerpo, el arma en la mano de Shul dejó escapar un lamento que sonaba como una petición. Y en ese momento, Shul finalmente terminó el trabajo en sus manos y arrojó su arma hacia Lancer. La lanza se le escapó de las manos y desapareció frente a Shuer en un instante. El sonido desapareció. Lo que apareció a la vista fue la fortaleza indestructible, que se convirtió en innumerables fragmentos en un instante, el suelo de repente se agrietó y se hundió, y la escena de lo que originalmente era la superficie de la tierra se convirtió en un suelo de 100 metros de espesor que volaba alto en el cielo. Lo que siguió fue una onda de choque que se irradió hacia afuera. Todos los objetos cercanos se convirtieron en escombros en el momento en que fueron arrastrados por la onda de choque y fueron transportados hacia el cielo por el fuerte viento posterior. Finalmente, el sonido perteneciente a la imagen finalmente alcanzó esta horrible escena. El sonido, que fue suficiente para dañar instantáneamente los órganos internos de un cuerpo humano común, resonó por toda la tierra. El sonido, como el llanto de la tierra, fluyó en la distancia. Me pregunto si alguien puede oír este grito triste que viene de la tierra. Estrépito, mis pies regresaron al suelo perdido hacía mucho tiempo. Shul no eligió aterrizar directamente en el lugar objetivo, sino que eligió el borde del pozo de 100 metros de profundidad que creó y caminó lentamente hacia abajo. Caminando sobre el suelo renovado, Shuer caminó hacia el centro del pozo profundo paso a paso. Estrépito, el exuberante bosque que originalmente estaba ubicado cerca de la fortaleza del Partido Negro ha sido arrasado, y en este momento se ha convertido en una llanura desnuda, y el suelo nuevo parece como si nunca hubiera habido vida vegetal.
Estrépito, todavía recordaba que cuando comenzó a pelear con el Lancer Negro, el arquero negro también estaba brindando apoyo e interferencia en el techo de la fortaleza cercana. Aunque no era un gran problema, todavía era molesto tener un insecto molestándolo cerca, por lo que el arquero enfrentó ataques dirigidos de otro clon de Shur. En cuanto al resultado, Shiver giró la cabeza y miró la ubicación de la fortaleza del lado negro al principio. Oh, ¿a dónde fue ese enorme edificio? Es broma, Shul seguramente sabía lo que le pasó a ese edificio. Había grabado completamente todo el proceso de esta tierra siendo arrasada por su propio ataque, que naturalmente incluía la escena del enorme edificio que había sido bombardeado hasta quedar medio en ruinas, y luego fue afectado por la onda expansiva generada por su propio ataque, lo que resultó en que quedara completamente destrozado. Estrépito. El entorno estaba sorprendentemente tranquilo. Aparte del sonido de los pies de Shwer caminando en el suelo, el único sonido era el viento en el aire. Estrépito, auge. Se escuchó un fuerte ruido a lo lejos y Shwer giró la cabeza. Vio un árbol imponente que emitía luz verde elevándose desde el horizonte lejano, con innumerables ramas que se extendían hacia el cielo, iluminando la mitad del cielo en la oscuridad. Las pupilas de Shwer se encogieron levemente y brillaron débilmente, pero no mostró más preocupación y rápidamente miró hacia otro lado. Estrépito, auge. Se escuchó otro ruido fuerte y Shwer volvió a girar la cabeza para mirar la fuente del sonido. Luego fue testigo del espectacular espectáculo de un sol brillante que se elevaba desde el horizonte hacia el cielo. Antes de que el sol pudiera seguir saliendo, un semicírculo gris apareció de repente debajo de él, se expandió y se hizo más grande, envolviendo completamente al sol en un instante, y luego desapareció en el aire al segundo siguiente con el sol. Fue como si el paisaje que acababa de ver fuera solo una ilusión. Shiver retiró la mirada, pero no detuvo sus pasos y la distancia desde el centro del pozo se fue acortando gradualmente. Estrépito, tic-tac, está lloviendo. El cielo nocturno originalmente despejado de repente se cubrió de nubes oscuras y pequeñas gotas de lluvia cayeron desde una altura de 10.000 metros y golpearon el suelo seco. ¡Guau! En apenas unos segundos, la ligera lluvia se convirtió en una fuerte lluvia. En el campo de visión de Shwer, pudo observar que incluso había granizo cayendo en una determinada zona del cielo a lo lejos. Quebrar, pisando el agua acumulada que se reunía en el centro a lo largo de la trayectoria del pozo, Shwer finalmente llegó al centro del pozo, donde estaba atascada un arma que había arrojado antes. En ese momento, debido a la fuerte lluvia, el lugar donde se encontraba Shwer había quedado sumergido por la lluvia. Ignoró el nivel del agua que era suficiente para cubrir sus rodillas, y sus ojos dorados inorgánicos siguieron el cuerpo de la lanza para mirar el suelo donde la punta de la lanza estaba hundida, donde había una hendidura con forma humana. Aparte de eso, no hay nada. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 36. Elección. Al ver esto, Shiver retiró la mirada y tomó el mango de la lanza que tenía delante. Y justo antes de que su palma estuviera a punto de tocar el objetivo, algo extraño sucedió. El suelo bajo sus pies empezó a temblar violentamente y una púa sobresalió del barro debajo del arma. Debido a que había sido empapado por mucha lluvia, la tierra originalmente ligeramente seca y dura se había convertido en un fluido inestable. Cuando las púas atravesaron el suelo, una gran cantidad de barro y agua acumulada fueron arrastradas desde el suelo por la inercia y volaron hacia la cara de Shwer. El barro y el agua salpicados bloquearon la visión de Shwer, proporcionando apoyo a la púa que apuntaba directamente a la garganta del objetivo. Ante este repentino ataque, Shwer parecía haberlo anticipado. Él simplemente giró levemente la cabeza y dejó que el ataque peligroso perforara el aire a un lado. Pero obviamente, tal ataque fue solo el comienzo. Porque entonces, innumerables estacas negras aparecieron del barro bajo sus pies como brotes de bambú después de una lluvia de primavera, con sus cabezas puntiagudas expuestas, y rápidamente atravesaron el suelo y se precipitaron directamente hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, el Tianken se llenó de montones negros, densos y desiguales, cada uno de los cuales medía al menos 5 metros de largo. En ese momento, Shul, que ya había regresado al cielo, miró tranquilamente el paisaje de abajo, con los ojos enfocados en algún lugar entre los bambúes negros en el pozo. Allí hay una bola negra. La bola de espinas angulares está hecha de estacas negras, pero una mirada más cercana revela que la bola de espinas está cubierta de grietas y su superficie está cubierta de barro, como si hubiera rodado en el barro. Pero la verdad es que no hay mucha diferencia.
Primero forma un engaño defensivo en el exterior, luego deja que la estaca negra se envuelva y se esconda bajo tierra, evitando así mucho daño y al mismo tiempo finge la señal de la muerte para lanzar un ataque furtivo cuando el enemigo esté relajado. Shuer miró la bola de espinas que se elevaba del barro y analizó los motivos del oponente. Las densas grietas en la esfera eran prueba de que había soportado un gran impacto, pero Shuul, que tenía la información del sirviente, no pensó que Black III, como rey, usaría un ataque furtivo. Pero no importa, a él no le importan los verdaderos pensamientos del enemigo. Aunque no negó ese comportamiento, después de todo, en una batalla de vida o muerte, no tener tabúes no es algo malo. Sin embargo, para los sirvientes heroicos que tienen su propio orgullo, tal vez todos excepto algunos sirvientes heroicos se sentirían disgustados, ¿verdad? Mientras Shuer analizaba mentalmente la lógica de las acciones del enemigo, no estaba nervioso en absoluto por la situación. Cuando vio la esfera desintegrándose capa por capa, revelando a la persona protegida en su interior, puso fin al análisis subconsciente de la motivación en su mente. Su cabello despeinado colgaba sobre su rostro, y su vestimenta originalmente de aspecto noble ahora se había convertido en harapos que colgaban de su cuerpo. Su expresión ligeramente cansada y su hombro derecho, que casi había perdido un gran trozo de carne y sangre, hacían que este Lancer negro pareciera particularmente avergonzado. Parece que el oponente no escapó realmente del ataque, y las heridas en su cuerpo fueron consecuencia del ataque de Shuer. Las heridas causadas por la cuchilla afilada de la tormenta cubrían todo el lado derecho del cuerpo, y la otra mitad del cuerpo estaba manchada de sangre. Jadeando sin ninguna gracia, la incesante lluvia empapó todo el cuerpo de Lancer sin la protección de su escudo. El líquido rojo brillante se mezcló con la lluvia y fluyó por su cuerpo hacia los charcos a sus pies. Pronto, el estanque de agua originalmente turbia se fue tiñendo gradualmente de rojo. Si no fuera porque el temperamento del rey aún permanece en él, parecería una persona sin hogar en la calle, lo cual es realmente lamentable. Shuul, flotando en el aire, esperaba en silencio el siguiente movimiento de la otra parte. Ya no estaba dispuesto a tomar la iniciativa. Porque su objetivo se ha cumplido. Captó la emoción en los ojos de Lancer. Lo que iba a ocurrir a continuación era una lucha a muerte sin retirada. Las gotas de agua rodaban a lo largo del cabello dorado y caían en el estanque que había debajo, al final del cabello verde. Bajo el cabello amarillo, los ojos dorados claros miraban a través de las capas de lluvia el arma a su lado que estaba medio enterrada en el barro. Ese fue el objeto que me causó esta lesión hace un momento. El agua clara de lluvia se deslizaba por el cuerpo liso y negro del arma hasta el estanque de abajo. Después de lanzar un ataque tan poderoso, esta enorme lanza no mostraba ningún signo de combate en su cuerpo, como si acabara de salir de fábrica. Si Lancer no lo recordaba, justo ahora, el oponente había estado peleando con él con esta arma de proporciones anormalmente enormes. Él pensaría que esta arma era solo una falsa que parecía intimidante, pero que no era un arma que pudiera matar al enemigo. Y ahora, fue este presumido el que lo obligó a encontrarse en la desesperada situación actual. Según su evaluación, esta arma en sí es comparable a un noble fantasma. Sin embargo, un arma poderosa solo puede liberar todo su poder si es utilizada por una persona igualmente poderosa. Y el propietario de esta arma simplemente cumple este requisito. Retiró la mirada de la lanza y se giró para observar la figura que flotaba en el cielo. Poder obligarme a tal situación dentro de mi territorio. Lancer fijó sus ojos en Shuer, ignorando sus propias heridas, y continuó. Invasor sin nombre, reconozco tu fuerza. Como si otorgara una recompensa a sus subordinados, el miserable y débil Lancer expresó su sincero elogio al poderoso enemigo que lo miraba fríamente desde lo alto del cielo. Tic tac, la lluvia se deslizaba por su rostro, que estaba un poco horrible debido a la excitación y el cansancio, y mientras se deslizaba por su cuerpo, también traía el frío a su cuerpo. Su cuerpo temblaba, no por miedo físico, sino por la emoción de enfrentarse a un enemigo fuerte que reconocía. ¿San es el padre? El grito de Lancer fue naturalmente captado por los sensores de Shuul, pero ignoró los elogios de su enemigo. Después de todo, además de sus propias razones de personalidad, ha escuchado palabras similares innumerables veces durante su viaje hasta ahora. No importa de qué mundo se trate, siempre habrá alguien que admirará la fuerza de su oponente. ¿Oh, eres indiferente? Al ver que el enemigo en el cielo permaneció indiferente de principio a fin, Lancer incluso tuvo algunas dudas de si el enemigo era humano. Sin embargo, tales dudas son insignificantes en esta batalla.
Lancer notó algo inusual y su espíritu de lucha originalmente despertado se calmó rápidamente. Sintiendo la pérdida de poder mágico en su cuerpo, Lancer aprovechó la oportunidad cuando el enemigo no estaba listo para atacar primero y miró hacia atrás en la dirección de donde venía. Miró a través de las capas de lluvia el paisaje detrás de él. La fortaleza originalmente sólida y confiable había desaparecido hacía tiempo, y el denso bosque cercano también había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo una llanura desnuda y devastada. ¿Se ha cortado el suministro de maná? Después de buscar durante solo 2 segundos, Lancer, que ya tenía la respuesta en su mente, retiró la mirada. El ataque que acaba de lanzar también arrasó con la fortaleza de la retaguardia. No sé si los amos de los otros sirvientes están vivos, pero con un ataque de esta escala, la posibilidad de supervivencia es escasa. En cuanto al hecho de que aún pudiera mantener su estado actual, probablemente era solo que Danny tenía suerte de que aún le quedara aliento. Después de todo, la conexión entre él y su maestro había permanecido en silencio durante mucho tiempo. Parece que el perdedor de esta guerra del Santo Grial ya ha aparecido de antemano. Al pensar en esto, Lancer sintió una extraña sensación de impotencia ante la situación actual, pero pronto fue abrumada por el espíritu de lucha que surgió después. Jejeje, jajajajaja. No pudo evitar estallar en risas, quizás riéndose de sí mismo por ser un perdedor, o quizás sintiéndose poco dispuesto a aceptar tal resultado. Su plan bien planeado fue destruido por este enemigo inesperado, lo que provocó una pérdida total. Pero ya no importa. Ya que tu derrota es inevitable, entonces antes de salir, lucha duro sin ningún remordimiento. ¿Abandonar? Es imposible admitir la derrota. Solo muriendo en batalla uno puede ser digno del nombre de espíritu heroico. Llamar, después de desahogar sus emociones, Lancer se calmó nuevamente y volvió su atención a Shul. En ese momento, Shuer también vio determinación en los ojos de la otra parte. Guerrero anónimo, por favor dime tu nombre. Como un oponente que puede plantarme cara en esta situación, debería recordar tu nombre. Lancer gritó estas palabras como una declaración a Shul que estaba en lo alto del cielo. Sin embargo, incluso frente a la determinación de Lancer, Shul, que estaba lejos en el cielo, todavía no respondió al llamado de la otra parte. Él vio lo que Lancer estaba pensando, pero aún así ignoró la dignidad del otro. La fría mirada de Shuer golpeó a Lancer, y el repentino aumento de presión pareció impulsar a este último a dejar de decir tonterías y comenzar a luchar rápidamente. Lancer guardó silencio. En ese momento, Shul era como un verdugo, instando al prisionero a pisar el campo de ejecución. A continuación, este Lancer tendrá que usar ese noble fantasma. Mirando a Lancer que ya estaba preparado abajo, Shuer pensó eso en su corazón. Leyenda de Drácula puede materializar al legendario Drácula transmitido por generaciones posteriores y transformar a Vlad III en un vampiro llamado Conde Drácula. Después de la transformación, todas las habilidades de Vlad III serán reemplazadas por nuevos poderes, lo que sin duda serán más ganancias para Shul. Sin embargo, según la inteligencia, Vlad III está extremadamente disgustado con esta forma suya, por lo que en circunstancias normales, la otra parte nunca usaría este tesoro suyo. Pero si se ve obligado a una situación desesperada y se ve obligado a utilizar toda su fuerza, seguramente liberará este noble fantasma. Shuer tiene mucha confianza en su propio juicio. Por supuesto, también consideró otra posibilidad, y es que incluso si Vlad III muriera, no tomaría la iniciativa de liberar este tesoro. Si el Lancer Negro finalmente elige esto último, entonces Shul activará el plan de contramedida correspondiente, pero en ese caso, Lancer también perderá su última dignidad. Lo único que es seguro es: esta noche, ya sea que el lancero negro llamado Vlad III esté dispuesto o no, le mostrará todo de sí mismo a Shul. PS. Ayer fui a visitar la tumba. Caminé durante un día entero y volví a casa a dormir por la noche, así que no actualicé. Hablaré de ello aquí. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 37. Danik en algún lugar del espacio en blanco, o más bien, en una de las áreas críticas creadas por el paraíso de la reencarnación. Shul no. Uno se sentó aburrido en el suelo con las piernas cruzadas, usando la energía de su cuerpo para construir objetos de diferentes formas. Entre ellos se encuentran algunos artículos de primera necesidad, o diferentes tipos de armas, o equipos tripulados más exagerados, y dispositivos de gran tamaño como artillería fija. La bola de luz siguió cambiando en sus manos, y rápidamente se reunió y tomó forma bajo su control como plastilina, y finalmente formó un objeto completamente diferente.
Esto hizo que Yeerlin, que tenía una naturaleza más infantil que el cuerpo original, lo encontrara particularmente interesante. Como resultado, el rostro que era extremadamente frío y opresivo en el cuerpo original finalmente floreció en una sonrisa infantil e inocente que coincidía con la edad de la persona. Después de todo, la conciencia del número 1 proviene de los años de escuela secundaria de Shul. Si no fuera por el canal especial de intercambio de información dentro del sistema de los Ex Machinas, número 1 habría recibido directamente una gran cantidad de conocimiento, lo que le habría permitido a su mente crecer rápidamente hasta convertirse en la de un pequeño adulto. De lo contrario, no importa lo que dijera Shuer, él nunca me dejaría atrás, a mí, que todavía soy una niña. Eso obviamente no me frenaría. Pero al final, la problemática naturaleza infantil aún sobrevivió un poco, y el propio Shuer no quería borrar por completo el carácter de su yo más joven en el número 1. Por lo tanto, basta con mantenerlo en un nivel inofensivo. Estallido. La lanza dorada recién construida se resbaló de la mano del número 1 y cayó al suelo con un sonido nítido. Y este sonido naturalmente llegó a los oídos de la gente detrás de él. Jeanne miró la espalda de la persona sentada con las piernas cruzadas a su lado con la boca crispada. Si fuera un anime, probablemente habría un símbolo con venas abultadas en su frente. Si las miradas mataran, entonces el número 1 ya habría sido cortado en pedazos. Después de recoger la lanza dorada que cayó al suelo y pasar los dedos sobre la estructura prototipo de la punta de la lanza, número 1 se dio la vuelta como si acabara de sentir su vista y miró a Jeanne que yacía en el suelo con su cuerpo atado por cadenas. Erjiuelein. Reinu. Se miraron en silencio. Ante la mirada resentida de Juana de Arco, el número 1 se limitó a observar con calma durante unos segundos y luego volvió a darse la vuelta, ignorando la actitud de Juana de Arco. Y fue ese momento el que finalmente hizo que Juana de Arco no pudiera contenerse. Ella había experimentado situaciones similares no menos de 20 veces en un corto periodo de tiempo, y la otra parte la ignoraba deliberadamente. «Bastardo», ella murmuró entre dientes. Esas armas, si no me equivoco, probablemente sean los nobles fantasmas de esos sirvientes. Ella hizo lo mejor que pudo para controlar su ira, después de todo, no era tan hábil como su oponente. Después de ser derribada y atada nuevamente, la única parte de Juana de Arco que quedó libre fue su boca. En cuanto a los otros maestros, jaja, después de que el número 1 mostró su fuerza absoluta, aquellos maestros que ya habían despertado se volvieron mucho más honestos después de sentir profundamente la brecha en su propia fuerza. Entre ellos, hay muchas personas que quieren usar sellos de comando para convocar a sus sirvientes para que se rescaten. Como gobernante, Jeanne puede identificar claramente sus acciones. Sin embargo, sin excepción, aparte de desperdiciar un golpe del hechizo de comando, no sucedió nada. Este es un espacio especial independiente del mundo original. Me temo que nadie puede entrar a este espacio sin el permiso de ese tipo. Su conexión con los sirvientes ha sido completamente cortada a excepción del suministro de poder mágico. Así que, en este momento, Juana de Arco es la única que queda, todavía intentando incansablemente disuadir a Shuel de sus argumentos. Esta es la única esperanza para ella y todos los demás. ¿Tu objetivo es el noble fantasma del sirviente de esta guerra del Santo Grial? ¿Pero por qué creaste un tesoro falso? ¿Por qué? Es muy fácil crear un noble fantasma falso. La otra parte simplemente manipuló una energía desconocida y la convirtió en un tesoro falso. Esto le pareció particularmente extraño a Jeanne. Las preguntas que planteó fueron también los temas que más preocuparon a los maestros presentes. Asimismo, se sorprendieron de lo fácil que Shul podía crear un noble fantasma falso. Sin embargo, la expresión de Gold era bastante avergonzada, porque había visto que entre la pila de falsificaciones hechas por el No. 1, apareció un arma idéntica a la de su servant Saber. Después de pensar en el hecho de que la otra parte lo había obligado a ordenarle a Saber que liberara su noble fantasma, finalmente entendió la causa y el efecto. Juana de Arco no tuvo tiempo de decir las siguientes palabras, porque el chico la miró cuando gritó la primera frase. Ya no era la molesta indiferencia de antes, sino otro tipo de mirada que la hacía sentir bastante estresada. Y cuando salió la segunda frase, el número 1 ya se había levantado y caminado hacia ella, mirando a Juana de Arco tendida en el suelo. Frente al número 1, que había cambiado su anterior comportamiento tranquilo y la miraba fijamente sin decir palabra, la originalmente emocionada Juana de Arco tragó saliva inconscientemente bajo presión.
Los cambios aquí fueron notados naturalmente por los maestros rojos y negros que estaban sentados alrededor. En otras palabras, todos habían estado monitoreando la situación entre el número 1 y Ruler desde que despertaron, y nadie sabía qué sucedería a continuación. Algunos de ellos estaban adivinando qué haría Shule a continuación, mientras que otros comenzaron a pensar en el propósito de Shule después de escuchar las especulaciones de Ruler. Entre ellos había un hombre guapo y elegante, con una cola de caballo corta, una capa blanca y cabello verde oscuro. Danik Preston Eugene Domirenia, ese es el nombre del hombre. Él es el actual jefe del clan Yug Domirenia, y también el maestro e iniciador de esta guerra del Santo Grial. Con tal identidad, naturalmente se encontró con uno de los clones de Shuer que se coló en el castillo. Luego, el enemigo lo dejó inconsciente con una fuerza abrumadora durante la batalla, por lo que su ropa aún tenía rastros de la batalla y su rostro y su ropa estaban cubiertos de mucho polvo. Sin embargo, su apariencia desaliñada no puede ocultar el temperamento que esconde debajo. En ese momento, se acariciaba la suave barbilla, pensando en la información de Ruler. Aunque el chico que parecía un niño, pero en realidad era peligroso no lo admitió, esa acción por sí sola fue suficiente para demostrar que la suposición de Ruler estaba de alguna manera en línea con el propósito de la otra parte. Danik aún recordaba que después de ser capturado en esta barrera inherente, se enteró de Gold, quien fue capturado aquí antes que él, que este último se había visto obligado a usar hechizos de comando para ordenar a sus sirvientes que usaran sus noble phantasms. Miró de reojo el sello de comando que tenía en la mano, que había perdido un trazo. Ese fue el resultado de un intento fallido de transferir a Lancer aquí. Chasquido, chasquido. Felicitaciones, finalmente lo adivinaste correctamente. Sin la supervisión del propio Shuer, y estando en el territorio que le pertenecía a él mismo y a los demás, como el que tenía la mente más libre, ya no acataba el conjunto de palabras establecidas por el organismo original para tratar a los extraños. Esa expresión fría se derritió de repente y en ese momento se reveló un destello de la naturaleza del niño. Como si celebrara por Ruler, el N1 aplaudió y felicitó. Desafortunadamente, es un concurso sin premio, En ese momento, el número 1, que originalmente quería seguir burlándose de esta dama seria, de repente se congeló en su expresión. El rostro, que rara vez mostraba una sonrisa, volvió a su frialdad anterior en un instante. Juana de Arco, que yacía en el suelo, no notó este pequeño cambio. En ese momento, su mente estaba completamente concentrada en la información revelada por el No 1. Ignorando a Jeanne, que estaba nuevamente tendida en el suelo, el número 1 giró la cabeza. Después de escanear las figuras de todos los maestros, sus ojos dorados inorgánicos se enfocaron rápidamente en la sombra verde oscura escondida entre los maestros negros. En ese momento, Danik, que todavía estaba pensando, de repente sintió una inexplicable sensación de opresión que se apoderó de su cuerpo al instante, y parecía ser un espectáculo. Su conciencia, que había estado inmersa en pensamientos, fue devuelta a la realidad. De repente Danik levantó la cabeza y miró la fuente de esa mirada. Entonces, se encontró frente a la tenue luz dorada fluorescente. PD. Hablando de eso, ¿puedes adivinar cuántos sirvientes se jubilarán esta noche y cuántos sirvientes permanecerán? Por último, feliz año nuevo. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 38. La bestia atrapada es una barrera inherente. Karna observó el espacio en el que se encontraba y murmuró. La temperatura a su alrededor había aumentado hasta un punto que la gente común no podía soportar debido a su habilidad, pero este nivel de alta temperatura en realidad no era nada que temer para un mecha machina como Shul. Capturar a Karna en el punto crítico creado por el paraíso del Samsara fue el plan de Shur desde el principio. En cuanto a cuando capturar a la otra parte, todo depende de los pensamientos de este Shuer. ¿Es una barrera inherente? Al estar en el espacio controlado por Shul, todas las acciones de Karna estarán expuestas a los ojos de Shul, como el susurro. Después de analizar las palabras pronunciadas por Karna en su mente, el motor de búsqueda de la máquina inmediatamente siguió sus pensamientos y buscó información relevante. Cuando la información sobre la barrera inherente de este mundo apareció en la mente de Shuer, comprendió el malentendido de la otra parte. Después de todo, la criticidad es, en cierto sentido, también una barrera inherente. No es de extrañar que sus habilidades fueran malinterpretadas por los nativos locales. Cualquiera que sea el motivo, el propio Shuer casi nunca ha dado ninguna explicación. Después de todo, no tiene sentido. Y él, como Shur, naturalmente, no perdería el tiempo en explicaciones innecesarias. El individuo llamado No.
4 por Shul miró hacia el sol en lo alto del cielo, lo que trajo un nuevo color a este espacio blanco puro. ¿Estás listo? Apuntando la punta de su lanza hacia el enemigo que estaba abajo, Karna pronunció un discurso muy marcial. Estar dentro de la barrera inherente del enemigo no le causó a Karna fluctuaciones emocionales innecesarias, a pesar de que sus propias reservas de poder mágico no eran optimistas. Sin embargo, ya sea por su identidad como hijo de Dios o por su propio carácter, no tenía ninguna razón para evitar una batalla con un hombre fuerte. En respuesta a la pregunta de Karna, Shul le dio un objeto con forma de espada que se condensó en su mano y fue arrojado al primero antes de que tomara forma, y rápidamente tomó forma durante el vuelo. La energía dorada dibujó una línea recta perfecta en el aire, y con un rastro de energía dorada, una delgada espada plateada mostró su punta, llegando al rostro de Karna. 7 geos y tiene 7 muertos. Este flagrante ataque furtivo fue naturalmente resuelto fácilmente por Karna con un movimiento de su mano. Como este ataque sirvió como señal para iniciar la guerra, Karna, que ya conocía la respuesta de su oponente, no esperó más. Sin importarle el arma oculta que fue desviada por él, simplemente balanceó la lanza en su mano, fijó sus ojos y apuntó la punta de la lanza al enemigo que estaba abajo. Y en el momento siguiente, cruzó la distancia entre ellos y se puso frente al enemigo. Y al momento siguiente que su figura apareció frente a Shuer, el suelo blanco bajo sus pies fue rápidamente cubierto por llamas. Torciendo su cuerpo para evitar la lanza que lo apuñalaba, Shuer ignoró las llamas que envolvían la lanza y su palma se encontró con la lanza caliente sin dudarlo. Esta vez, Karna, que comprendía el estilo de lucha de su oponente de la batalla anterior, naturalmente no le daría la oportunidad de repetir sus viejos trucos. Sin esperar a que el oponente realice más movimientos, Reimu pasan Lingyu. Linki, 5, 8, la lanza que había sido esquivada y detenida en el suelo fue controlada por Karna y de repente cortó hacia los pies del enemigo en el costado. La energía ardiente fue absorbida por el suelo por la punta del arma, dejando un rastro rojo a medida que se movía. La oportuna aparición del escudo estaba completamente dentro de las expectativas de Karna, pero el ataque bloqueado no afectó su propósito. El rastro rojo dejado por la lanza estalló en una luz ardiente. Rápidamente se formó una gigantesca columna de fuego a partir de las furiosas llamas y se expandió con rapidez. Unos segundos después, una pequeña figura emergió de la columna de fuego, con llamas adheridas a la capa de Shuer. A él no le importaban las llamas en su cuerpo, sino que miraba fijamente la columna de llamas frente a él. Al momento siguiente, como en respuesta a su expectativa, otra figura salió volando. El Hijo de Dios, con una armadura dorada, salió corriendo de la columna de fuego, agitando la lanza en su mano y persiguió a Shuer. Frente a Karna, que lo perseguía sin descanso, Shul no realizó ningún otro movimiento, sino que simplemente repitió mecánicamente los movimientos anteriores. ¡Zas! Hay 2 colas doradas más. Usando el mismo viejo truco nuevamente, naturalmente no pudo interferir con los movimientos de Karna. Blandió su lanza para desviar las 2 armas sin forma y, con el rabillo del ojo, vislumbró la apariencia general de las armas. 2 espadas plateadas de 2 manos como las anteriores. El arma fue desviada y voló alto hacia el cielo, desapareciendo rápidamente de la vista de Karna. Levantó su lanza y apuñaló otra vez. Esta vez el enemigo adoptó una táctica completamente diferente a la anterior. Conociendo la fuerza de su oponente, Karna naturalmente usaría todas sus habilidades. Justo después de que Shul esquivó el ataque, vio que Karna levantó su mano izquierda libre y un poder mágico rojo emergió en su mano y desapareció rápidamente. Al momento siguiente, más de una docena de llamas mágicas rojas aparecieron sobre la cabeza de Shul, y rápidamente se juntaron en lanzas que no eran diferentes a las que estaban en las manos de Karna, y luego cayeron hacia Shul como lluvia. Estaba a punto de esquivarlo, pero Karna frente a él no iba a darle a su oponente la oportunidad de esquivarlo. Densas puñaladas cayeron como lluvia sobre el escudo que apareció de nuevo. Al ver que el oponente había lanzado una vez más el escudo que aún no había encontrado una manera de romper, la expresión de Karna permaneció sin cambios después del ataque fallido. Al instante detuvo su ataque, pisó el escudo y saltó lejos de Shuer. En el momento en que Karna se separó, más de una docena de lanzas de arriba a abajo continuaron su ataque y perforaron el escudo sobre la cabeza del objetivo sin desviarse. Llamas. Con su mano izquierda apretada, Karna murmuró algo, y las lanzas insertadas en el escudo instantáneamente estallaron en llamas rojas. Las llamas se extendieron desde el cuerpo de la lanza a toda la superficie del escudo, envolviendo a Shul y convirtiéndolo completamente en una enorme bola de fuego.
Y en el momento en que está completamente envuelto, la energía aumenta dramáticamente. Auge. De repente, un hongo rojo fue plantado en ese espacio blanco puro. Sin embargo, Karna, que ya había abierto cierta distancia por adelantado, ya había apuntado el arma que tenía en la mano hacia el objetivo. Comprendió que este nivel de ataque no era suficiente para romper la defensa del oponente. Solo una fuerza mayor podría romper el escudo increíblemente duro. Por lo tanto, considerando el poder mágico restante actual, Karna ya ha tomado una decisión en su corazón. Fentiana. Justo cuando estaba a punto de desatar su poderoso ataque, una luz blanca se iluminó de repente en la esquina de su visión. Junto con la luz blanca, apareció una enorme cantidad de reacción de poder mágico. Como fue demasiado repentino y el ataque vino desde un punto ciego, Karna no tuvo tiempo de esquivarlo y solo pudo optar por resistir el ataque furtivo. Sintiendo que el poder mágico en su cuerpo se agotaba, en el momento en que el ataque se detuvo, inmediatamente desvió su atención para ver quién había llevado a cabo este ataque furtivo. Sin embargo, cuando esos agudos ojos azules miraron hacia la fuente del ataque, no vio ninguna posible figura humana. Todo lo que tenía era una espada de 2 manos de plata medio desintegrada, que era el arma oculta que había tirado al comienzo de la batalla. Pero ahora, parecía como si hubiera perdido su soporte energético y estuviera colapsando por completo, y Karna de repente entendió algo. Levantó la vista rápidamente como si buscara algo. Esta acción no le llevó mucho tiempo, y finalmente encontró su objetivo como deseaba. Las 2 espadas voladoras que también fueron derribadas por él y todavía estaban girando y cayendo en el cielo. Y qué coincidencia fue que las 2 armas que todavía giraban en el aire apuntaron sus puntas hacia él en ese momento. La reacción mágica familiar apareció nuevamente, y 2 deslumbrantes luces blancas de repente se precipitaron hacia Karna. Afortunadamente, esta vez, Karna había descubierto la ubicación del objeto atacante de antemano, y ya había volado desde su posición original mucho antes de que ocurriera el ataque. La luz blanca pasó junto a Karna y golpeó la tierra blanca que había debajo. El fuerte viento generado por el impacto extinguió la mayor parte de las llamas que cubrían el suelo. Claramente, ese era el fuego creado por la magia de Karna, pero podía ser apagado muy fácilmente por el viento. Sin embargo, sabía de dónde venía la brisa que acababa de llenar el campo de batalla. Al observar el suelo que se encontraba debajo, que no mostraba ningún rastro del bombardeo, Karna obtuvo una comprensión preliminar de las características de este espacio. Pero en ese momento no había tiempo extra para pensar con profundidad. Después de esquivar este ataque, su visión también fue bloqueada por las 2 luces blancas. Al perder de vista al enemigo, Karna se puso inmediatamente alerta. Cuando la luz blanca desapareció, como se esperaba, las llamas y la niebla producidas por la explosión anterior ya se habían disipado, y la figura del enemigo también desapareció. Justo cuando Karna confirmó su suposición, el sonido de un objeto volando a gran velocidad vino detrás de él. Sin dudarlo, la lanza dorada volvió a girar en el aire, y bajo el control de un par de manos delgadas pero poderosas, él y Karna se giraron para enfrentar el objeto volador. Sonido metálico. Siente la poderosa fuerza en tus manos y el dolor punzante en tu rostro causado por el fuerte viento. Karna abrió mucho los ojos y esta vez no logró desviar lo que pensó que era un arma oculta. Lo que apareció a la vista fue la lanza negra gigante que el oponente usó al comienzo de la guerra entre él y él. Impulsada por la tormenta, la punta de la lanza presionó firmemente contra el arma de Karna. La fuerza que debía penetrar todos los objetivos le obligaba a sujetar firmemente su arma en la mano, lo que le hacía imposible moverse. Karna, que originalmente estaba flotando en el aire, fue empujado por el arma frente a él y voló hacia atrás en este espacio aparentemente interminable. Las chispas producidas por la colisión entre la punta negra de la pistola y el cuerpo dorado de la misma casi bloquearon la mitad de su visión. Este tenso enfrentamiento duró 10 respiraciones, hasta que la fuerza de la lanza se debilitó un poco, lo que permitió a Karna desviar el impacto de su mano a su costado. Pero cuando finalmente retiró la punta de la lanza negra originalmente estable y robusta de repente emitió una deslumbrante luz dorada. Y en un instante, bajo la mirada atónita de Karna, se produjo una violenta explosión. Por un momento, acompañado de un sonido ensordecedor, un sol dorado colgaba alto en el cielo blanco puro. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 39. La espalda entre las ruinas desmoronadas de una fortaleza a medio construir, un Shiul caminaba entre ellos.
En las ruinas, innumerables líquidos rojos se reunieron en pequeños arroyos entre los restos, fluyendo a lo largo de las grietas hacia las depresiones inferiores. Hace unos segundos, todavía había muchos androides estacionados en esta área derrumbada, y la fuente del flujo rojo que apareció en las ruinas en este momento era evidente. Este Shuer es, naturalmente, uno de los avatares enviados aquí por el propio Shuer. A excepción del lanzador negro y su maestro, quienes fueron llevados por el cuerpo principal, él ha completado la tarea de capturar a todos los maestros negros. En ese momento, estaba llevando a cabo la última tarea que le había asignado el cuerpo principal. Transferencia del Santo Grial. Aunque para ellos, Shuer, incluido el cuerpo original y todos los clones, todos coincidieron en que esta llamada máquina universal de los deseos no era suficiente para cumplir sus deseos. Pero de todos modos está aquí. Con el tiempo, Shul sintió curiosidad por el Santo Grial, conocido como la máquina universal que concede deseos. Después de todo, es una tarea sencilla y no lleva mucho tiempo. Sin embargo, debido a un ataque selectivo de otro Shul en Blackatcher, esta magnífica fortaleza fue destruida. Ahora tenía que encontrar la habitación donde se guardaba el Santo Grial bajo las ruinas. Afortunadamente, no es una persona común ni corriente, de lo contrario este asunto sería bastante complicado de tratar. Con la ayuda del detector, Shuer no tardó mucho en encontrar el objetivo, una zona claramente deprimida. Abierto suspendido, un gran trozo de escombros, incluidos trozos de carne y sangre, flotó en el aire mientras se lanzaba magia, limpiando un área amplia. Ignorando el olor a sangre en el aire, Shuel saltó al lugar sin dudarlo, miró hacia arriba y observó su objetivo, el gran Santo Grial, que estaba entre innumerables instrumentos colapsados y dañados. Al azar, un vórtice dorado apareció debajo del Santo Grial, y bajo el control de la gravedad, cayó en él. Wu Xin evaluó el comportamiento de sostener el premio en sus manos desde el principio. Después de confirmar que el objeto objetivo había sido contenido, informó inmediatamente el estado de la misión al cuerpo principal. Informe, el objetivo ha sido contenido. Confirmado, se han recibido los productos y se le asignará una nueva tarea a continuación. Incluso el canal de equipo tiene que mantener este tipo de personalidad. Este Shuer se siente un poco indefenso ante el comportamiento del cuerpo principal. Sin embargo, debido a las características de los Ex Machina, y al hecho de que sus clones son en realidad el propio Shul en diferentes periodos de tiempo, los clones que pueden sincronizar instantáneamente los recuerdos del cuerpo original también pueden comprender el comportamiento del cuerpo original. Incluso el relativamente libre y rebelde número 1 puede comprender instantáneamente la intención original del cuerpo original después de sincronizar la memoria. Sin embargo, al final fue imposible evitar las quejas verbales del No 1 sobre este comportamiento. Entonces, ¿cuál es la misión? Aunque no expresó ningún descontento con la continua asignación de nuevas tareas por parte del cuerpo principal, aún así hizo esta pregunta de manera casual, como si se estuviera quejando. Análisis del Berserker carmesí. Además, las coordenadas del objetivo ahora se han sincronizado con el sensor de perspectiva de su instrumento, así que no pierda el tiempo. Cuando la voz del cuerpo principal desapareció en el canal, un cartel similar a las instrucciones de la tarea en los juegos que había jugado antes apareció inmediatamente en su campo de visión. Gracias al posicionamiento de microdrones repartidos por todo el territorio de este país, este Shuer conoció de inmediato las coordenadas de su objetivo de misión, el Berserker rojo. Un icono en forma de diamante apareció en su campo de visión, y junto al icono, mostraba la distancia actual entre el objetivo y el mismo. 10.349 mg, es como un juego. Es un juego de realidad virtual. Después de realizar una queja casual, Shiul midió rápidamente el área objetivo en función de la distancia y se conectó directamente con el dron de vigilancia en esa área. Después de sincronizar las imágenes de la cámara del dron, vio al niño alegre y soleado corriendo salvajemente por el denso bosque. Coordenadas confirmadas. Un vórtice dorado apareció frente a él. Era el canal de transmisión que ellos utilizaban para transferir rápidamente. Al otro lado del canal estaba la zona donde estaba el Berserker rojo. Cuando su cuerpo estaba a punto de sumergirse completamente en el remolino, Shiul giró la cabeza para mirar el cielo a su lado. En el cielo, no muy lejos, había una pequeña figura que acababa de arrojar al suelo la enorme lanza negra que tenía en la mano. Durante este proceso, la figura de Shuer quedó completamente sumergida en el vórtice. Cuando el vórtice se encogió rápidamente y desapareció, una fuerte onda de choque barrió rápidamente el área.
Casi todo en esa zona, incluidas las ruinas y los edificios medio derrumbados, quedó destrozado junto con innumerables escombros volando hacia el cielo. Shiver observó atentamente el objeto que tenía delante y una luz tenue apareció en sus ojos inorgánicos. Analizando, pregunta, ¿es este el gran santo grial? El clon número 2 que estaba al costado notó la acción del cuerpo original y se acercó silenciosamente a mirar el objeto con curiosidad. Debido a que tiene la misma memoria que el cuerpo original, también conoce el contexto temporal y también siente curiosidad por el santo grial. Seguramente, si no existen otras falsificaciones construidas con los mismos parámetros, este objeto es el centro de esta guerra, el santo grial. En respuesta a la pregunta del número 2, el propio Shuer dio una explicación informal. En el taller de magia no muy lejos, Abyssbron, que estaba en el proceso de convertir los materiales proporcionados por Shul en un núcleo de horno con sus propias manos, también sintió la repentina fluctuación de poder mágico y desvió temporalmente parte de su atención y se giró para mirar hacia donde estaba Shul. Cuando vio que el santo grial que originalmente estaba almacenado en la fortaleza del lado negro ahora aparecía frente a Shuer, una pizca de sorpresa apareció en sus ojos debajo de la máscara. Sin embargo, a pesar de su sorpresa, no abandonó el trabajo que tenía entre manos. Porque cuando su deseo está a punto de cumplirse, todo lo demás ya no importa. Al fin y al cabo, él es ese tipo de persona. Con la ayuda proporcionada por Shul, el deseo de Abyssbron ya no necesita depositarse en el santo grial. Aunque la otra parte había dicho personalmente que su objetivo no era el santo grial, según el entendimiento de Abyssbron, no era inusual que un ser dedicado a analizar el poder de los sirvientes sintiera curiosidad por un objeto conocido como la máquina universal de los deseos. Después de recordar cómo había experimentado personalmente la conveniencia de la habilidad de la otra parte, recobró el sentido y ya no se sorprendió de que el santo grial apareciera de repente aquí. Después de admirar en silencio la conveniencia de las habilidades de su compañero, retiró su atención. Cuando Abyssbron retiró su atención, Shuel, que estaba de espaldas a él, giró la cabeza al mismo tiempo y miró a un caster que estaba concentrado en su trabajo en el taller. De hecho, cada movimiento de la otra parte siempre ha estado bajo su vigilancia. En el mundo exterior, hay una red de innumerables enjambres de drones repartidos por todo el país, lo que permite a Shuel vigilar cada rincón en todo momento. Y en esta área crítica creada por el paraíso de la reencarnación y controlada por Shuer, nadie puede escapar de su vista. Incluso la pequeña acción del No 2 mirando vídeos a escondidas para matar el tiempo fue vista por él. Pero en realidad el No 2 también sabía la verdad sobre este asunto. Después de todo, son individuos con los mismos recuerdos, y los clones tienen muy claro el propio poder de Shuer. Pregunte sobre el progreso de otras misiones individuales. El número 2 inclinó la cabeza y miró a Shiver confundido. ¿No estamos todos conectados entre sí? Si quieres entender simplemente conéctate directamente. Pero después de todo, estás hablando contigo mismo, y no es un mal hábito revelar ocasionalmente tus pensamientos cuando estás relajado. Los ojos del número 2 de repente se iluminaron con una luz dorada, y un flujo de datos fluyó a través de sus ojos, lo que era una señal de que se estaba conectando con otras máquinas. Accediendo rápidamente a los canales individuales de cada tarea, el No 2 comprobó inmediatamente el progreso de todas las tareas actuales. Sin esperar la reacción de Shuer, el número 2 transfirió inmediatamente todos los informes que recibió a la base de datos de Shuer. Sueño espiritual 6 Investigación y Bau del templo Ubalin del inframundo, V, aunque Shuer se dio cuenta inmediatamente del problema con lo que dijo, el número 2 actuó tan rápido que no tuvo tiempo de investigar por su cuenta. Reprimió la ligera vergüenza en su corazón con un rostro inexpresivo. Cuando se completó la transmisión de datos, también terminó de leer el contenido. Esta era la comodidad de la máquina. Todo va bien. Parece que nuestra predicción sobre esta guerra del Santo Grial fue correcta. Por supuesto. Después de todo, solo intervenimos oficialmente en la guerra del Santo Grial tras realizar todos los preparativos necesarios. La conversación entre Shul y su clon no llegó a oídos de Abyssbron que estaba lejos en el taller, o mejor dicho, incluso si la escuchara, no le importaría. Bueno, el número 7 tiene un problema. El número 2, que estaba hablando, de repente hizo una pausa cuando una llamada de otro individuo llegó a través de su canal. Sí. Sin la explicación del número 2, Shuel pudo entender que salió mal con el número 7, quien estaba a cargo de la pelea con el Lancer Negro. Parece que Black III preferiría morir antes que liberar el tesoro. Aviso N1.
Que el individuo Danny Preston use el sello de comando para ordenar a Lancer of Darkness que libere el noble fantasma leyenda de Drácula. Recibir además, hay una propuesta pendiente del número 1. Estoy confundido. ¿Por qué no me enviaste el número directamente? Schwer se sintió extraño. Dado que se trataba de una propuesta que requería su aprobación, ¿por qué el número 1 no se la envió directamente a él sino al número 2? Aunque podía forzar directamente una búsqueda en la base de datos de todos los clones, todavía quería escuchar lo que el número 2 tenía que decir. Al observar la cara de póker inmutable de Schwer, el número 2, que conocía bien el plan del número 1, solo pudo suspirar en su corazón. Análisis. Creo que es porque rechazaste la mayoría de las propuestas del número 1. Él pensó que dejarme hablar aumentaría las posibilidades de que tu propuesta fuera aprobada. Al escuchar esto, Schwer levantó las cejas y miró a los ojos del número 2. Los dos rostros fríos idénticos se encontraron en ese momento. Mirando el bello rostro frente a él que parecía exactamente igual al suyo, Schwer no dijo nada y el número 2 entendió lo que quería decir. Los ojos dorados de repente se iluminaron con una luz tenue, y una propuesta de proyecto del No 1 también fue transmitida al cerebro de Schwer por el No 2 en ese momento. Propongo que después de que termine esta guerra del Santo Grial, celebremos una nueva guerra del Santo Grial. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 40. El Gran Santo Grial. Según la leyenda, cuando más de dos hombres se reúnen, existe la posibilidad de que se genere aleatoriamente una idea rey entre el grupo, y esta probabilidad aumentará sincrónicamente con el aumento del número de personas. A juzgar por la situación actual, la flota única Shul también sigue esta ley. Como las conversaciones entre los Sawar eran concisas y directas, esta característica también se reflejó en el contenido de las propuestas que escribieron. Después de leer la propuesta del número 1, Schwer se sintió impotente por un momento. Entre su grupo de clones, el número 1 es el rey de las ideas, generado aleatoriamente. Todos los clones excepto él provienen del tiempo después de que viajó a través del tiempo, por lo que la diferencia de personalidad entre ellos y el propio Schwer es casi cero. Por lo tanto, no había nada sospechoso en ninguno de los arreglos que Schwer hizo para ellos. Pero el número 1 es diferente. Su personalidad no es muy diferente a la de Schwer cuando era un niño, pero después de todo, él es de ese periodo de tiempo y todavía es un poco inmaduro a los ojos de Schwer. A pesar de tener muchas experiencias compartidas con Shul, el número 1 todavía tiene una naturaleza infantil cuando mira las cosas. Esto también se refleja en su estilo de hacer las cosas. No es de extrañar, por tanto, que el número 1 se convirtiera en el rey de las ideas generadas bajo esa ley. Antes de esto, el propio Schwer había rechazado la mayoría de las propuestas iniciadas por el No 1, muchas de las cuales Schwer consideraba puramente lúdicas y una pérdida de tiempo. Es comprensible que lo rechace. Sin embargo, en opinión del No 1, aun cuando sabía que era normal que el organismo original rechazara esas propuestas, debido a su naturaleza, todavía se sentía agraviado por ser atacado. Entonces se le ocurrió la idea de pedirle al número 2 que se presentara en su nombre. Analizando, 46% del análisis todavía estaba en curso. Schwer miró al número 2, que estaba de pie a su lado. Durante este periodo, el número 2 también permaneció junto a él sin moverse en absoluto. Sin decir nada, volvió su atención al Santo Grial que tenía delante. Pregunta, ¿qué opina usted de esta propuesta del No 1? Schwer levantó las cejas y miró al número 2, quien volvió a hacer la pregunta. Pregunta ¿cómo te sientes? Yo. El número 2 se quedó atónito por un momento cuando le devolvieron la pregunta. Creo que es bastante interesante. Por supuesto, el número 2 no lo dijo en voz alta, sino que lo guardó en su corazón. Sabía que la razón de la diversión por sí sola no resistiría al original. Sin embargo, no esperaba que el cuerpo principal le pidiera su opinión. Después de todo, pensó que esta vez sería igual que las anteriores y rechazaría directamente la propuesta del número 1. Parece que incluso individuos con un tiempo similar tienen más o menos desviaciones de la entidad original en su lógica de pensamiento. En este caso, es posible que la propuesta del No 1 realmente pueda aprobarse esta vez. El número 2 se acarició la suave barbilla, como si estuviera considerando sus palabras. Lógicamente, la cantidad de fantasmas nobles sirvientes en una sola batalla tiene poco o ningún efecto en las habilidades, por lo que la cantidad que nosotros debemos analizar es realmente pequeña. En ese punto, el número 2 hizo una pausa deliberadamente, observando la reacción de Schwer todo el tiempo.
Analizando, 65,9%. La otra parte solo parecía estar concentrada en analizar el Santo Grial, pero entendió que el cuerpo original en realidad también estaba concentrado en recibir sus conocimientos. Después de todo, para una máquina, la multitarea es una operación normal. Organizar una nueva guerra del Santo Grial nos permitirá conectar con más sirvientes. Conclusión, en resumen, estoy de acuerdo con la propuesta del No 1. Después de expresar sucintamente su punto de vista, el No 2 no hizo más comentarios y se limitó a esperar en silencio la respuesta de la otra parte. Shiuer, que había completado su análisis hace mucho tiempo, ya había vuelto su atención al número 2. Análisis completado. Shiuer no respondió, pero cerró los ojos en silencio, como si estuviera pensando en algo. ¿Oh, realmente puede considerarse una máquina de deseos? Cuando Shul terminó de analizar el Santo Grial que tenía frente a él, supo la verdad contenida en ese llamado Santo Grial. Pero tal como lo esperaba, esta cosa no puede cumplir mi deseo, y no es una simple máquina de deseos. Pensando en esto, Shiuer abrió los ojos. Iniciando sincronización de base de datos, 1% sincronizando, 90%, 100% sincronización completada. Cuando se analizó el Santo Grial, los datos sobre él se almacenaron en la base de datos. Y en ese momento, Shiuer estaba compartiendo esta información instantáneamente con todos sus clones. ¿Eh? Y el número 2, que estaba esperando la respuesta de Shiuer, también se quedó atónito por un momento cuando los datos se ingresaron en la biblioteca. Oh, entonces este es el proceso general de una ceremonia de la guerra del Santo Grial. Aunque dijo esto, el tono del No 2 era muy tranquilo. Porque toda la información sobre la guerra del Santo Grial está en realidad en el 30% de la proclamación. El propio Shuel no lo comprobó porque no le importaba, pero el número 2 estaba aburrido y Shuel le asignó las funciones de oficial de inteligencia, por lo que comprobó toda la información que pudo. Sin embargo, en el otro 50% existe información sobre el Santo Grial que no ha sido resuelta. Por lo tanto, el No 2, que estaba curioso por lo desconocido, buscó inmediatamente toda la información sobre el Santo Grial después de sincronizar la base de datos con el cuerpo principal. Dado que los datos se registran directamente en el cerebro, hasta cierto punto los datos relevantes se meten directamente en la memoria. Lo que el número 2 está haciendo ahora es esencialmente similar a operar una computadora para buscar registros de documentos, y esta computadora es su cerebro, y los registros de documentos son sus recuerdos. Naturalmente, el tiempo consumido se puede ignorar. Después de que el número 2 repasó la nueva información, los dos volvieron al tema anterior. Pregunta, ya he dado mi opinión, ¿qué opinas de la propuesta del No 1? Esta vez, frente a la pregunta del número 2, 9 bola 5 mixta octavo pintura Uarte o Shaanxi, Shiuer, que había estado en silencio durante mucho tiempo, finalmente dio una respuesta. Me pregunto, ya que también conoces el secreto del Santo Grial, deberías ser capaz de adivinar mi próxima decisión. La respuesta que finalmente obtuvo fue en realidad una pregunta en el mismo contexto, pero después de escuchar lo que dijo Shuel, el No 2 entendió inmediatamente el significado, tal como dijo el anterior. Trono de los Héroes. Este es un lugar que registra muchas figuras históricas, mitológicas, legendarias e incluso literarias. Los sirvientes son, en esencia, familiares creados copiando y pegando los datos de personajes o espíritus heroicos almacenados en la terminal, es decir, el Trono de los Héroes. Su verdadero nombre es Boundar y Recording Tape. El llamado Gran Santo Grial es una herramienta que se basa en absorber el poder mágico de las venas de la tierra en la que se encuentra para conectarse al Trono de los Héroes que está libre del tiempo. No entraré en demasiados detalles aquí, entonces, después de analizar el Santo Grial. Shul, quien domina completamente todos los datos del Santo Grial, y sus clones cuyas bases de datos han sido actualizadas sincrónicamente por él, también deberían conocer todas las funciones del Santo Grial. El número 2 guardó silencio, pues la idea que acababa de proponer se basaba en la idea de que es muy razonable celebrar otra guerra del Santo Grial para poder contactar con más servants. Ahora, dado que es posible conectarse directamente al trono de héroes del Servant Data Terminal a través del enlace del Santo Grial, la idea que acaba de proponer solo puede ser negada sin ningún suspenso. Lo siento, número 1, parece que tu propuesta será rechazada nuevamente esta vez. Antes de que el No 2 pudiera seguir lamentando su derrota, las siguientes palabras de Shuel provocaron un cambio de opinión. Atención, la propuesta está aprobada. ¿Eh? El número 2 estaba un poco aturdido. ¿Por qué el propietario original lo aprobó de repente?
Xiwer miró con calma al número 2, quien estaba un poco aturdido. Análisis, parece que aún no lo has probado. Explícamelo. Lo he intentado. No puedo descargar datos al asiento de los héroes, terminal de datos, usando solo el enlace al Santo Grial. La explicación concisa y clara resolvió directamente las dudas del No 2. Mientras hablaba, Xiwer también estaba haciendo su trabajo al mismo tiempo. Dian Kai. La energía dorada salió volando del cristal con forma de diamante que llevaba en el pecho, atravesó su ropa exterior, voló hacia sus manos y se reunió en una esfera que crecía gradualmente. Entonces, la esfera comenzó a deformarse, como plastilina, y su forma gradualmente se volvió similar al Santo Grial que tenía frente a ella según los pensamientos de Xuel. Al momento siguiente, la energía se disipó y un objeto parecido al Santo Grial, que era exactamente el mismo que el Santo Grial que tenía frente a él, apareció en la mano de Xuel. Aparentemente, después de comprender el principio del Santo Grial, Xuel replicó el Gran Santo Grial en el acto. Pero ahora, mirando el Gran Santo Grial aparentemente perfectamente restaurado en su mano, la expresión de Xiwer no mostraba la alegría del éxito. Aunque él mismo normalmente no tendría demasiadas expresiones, el número 2 podía sentir que el cuerpo principal estaba de mal humor. Al notar el cambio de humor del original, el No. 2 miró con curiosidad el recién hecho Gran Santo Grial en la mano del otro. Entonces entendió todo. Fracasé. El Santo Grial en la mano de Xuel es solo un objeto de alta energía comparado con lo real. Excepto que el índice energético es mucho más alto, no se han replicado todas sus funciones. Sin embargo, en opinión de Xiwer, este fracaso también era esperado. Porque carecía de la tecnología clave para crear el Santo Grial, la llamada tercera magia, materialización del alma. Coincidentemente, la información específica de esta llamada materialización del alma no existe dentro del alcance de la búsqueda actual de los artículos susurrantes. Esto significa que, en la actualidad, es imposible para la sinagoga replicar completamente un Santo Grial idéntico. Sin embargo, la cuestión de replicar el Santo Grial fue en realidad solo un intento realizado por Xuel por capricho. Si falló, pues así sea. Ahora que había obtenido el Gran Santo Grial, sus demás arreglos podían continuar sin problemas. Después de dejar que la réplica del Santo Grial en su mano se desintegrara, Xuel se giró y caminó hacia el portal dorado que acababa de aparecer a un lado. Con solo el enlace al Santo Grial, Xuel no podía descargar los datos de los espíritus heroicos en el trono de los héroes, pero podía desarrollar otro plan, sistema, comience a cargar. Recibido. Subida iniciada. Es decir, subir tus propios datos al trono de héroes. Considerando las características del trono de héroes, ser invocado como sirviente es capaz de trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. Aunque el Xuel convocado como sirviente no es Xuel mismo, sus características naturalmente estarán relacionadas con Xuel. Al igual que el avatar del mundo anterior que fue enviado al futuro, le trajo a Xuel la información que quería. Y esta vez, con la ayuda del sistema, Xuel también agregó algunas características nuevas, para que este clon que se ha convertido en un sirviente pueda ser como el capítulo susurrante, para que después de que Xuel cruce el mundo, pueda continuar trabajando y actualizar la base de datos para él en tiempo real. ¿No es posible descargar los datos de otros servidores? No importa, mientras mi clon pueda ser invocado desde otros lugares, naturalmente podré entrar en contacto con más sirvientes. Zumbido, un portal dorado apareció en un mar de fuego, y un par de piernas blindadas se extendieron desde él. Cuando el cuerpo se hundió en el vórtice, una túnica con capucha negra emergió instantáneamente y cubrió el cuerpo de Xiwer. Esta vez, Xiwer no llevaba capucha para cubrir su cabeza, y su apariencia quedó expuesta a los ojos de los demás sin ninguna obstrucción. Los accesorios para el cabello en su cabeza ya estaban desplegados, y un halo de colores superpuestos flotaba sobre su cabeza. Un par de ojos dorados inorgánicos estaban fijos en el hombre de piel de trigo con cabello blanco frente a él, brillando débilmente en la oscuridad y la luz del fuego. El hombre sostenía un cuchillo largo en su mano, receloso del ser que salía del portal. El sudor en su frente no estaba seguro si era por el nerviosismo o por el calor de estar en el mar de fuego. La fuerte lluvia que había estado cayendo no solo no logró apagar el abrasador mar de fuego, sino que la alta temperatura evaporó la lluvia antes de que llegara al mar de fuego. Estrépito, en el momento en que todo su cuerpo salió del portal, el pasaje detrás de él desapareció en un instante. Haz una pregunta, la suave voz llegó claramente a los oídos del hombre. Ante esa voz aparentemente suave, el cuerpo del hombre se puso más tenso.
El nombre clave individual es Gobernante Amakusa Atokisada. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 41. Hechizos de mando, apertura de código pseudo código noble fantasma gran espadón de fantasía caída del diablo, una enorme energía de espada de color crepuscular barrió la tierra blanca pura. El mar de fuego que originalmente cayó del cielo y bloqueó el sol se dividió en dos en un instante. El mar de llamas separado rozó ambos lados de Shuer y golpeó el suelo plano y blanco puro detrás de él. Otro trozo de lienzo blanco estaba salpicado con pintura roja. Después de cortar las llamas, Shul se convirtió nuevamente en un meteorito y voló hacia el sol en lo alto. Entonces, un láser abrasador salió disparado del sol y golpeó a Shuer en la cara. Control de tráfico, un escudo semicircular dorado apareció de repente frente al número 4, desviando los láseres entrantes. Los láseres refractados se dirigieron hacia la tierra de abajo, agregando leña al ya abrasador mar de llamas. Gigantescas bolas de fuego cayeron del cielo como meteoritos, estrellándose desde el alto cielo sobre Shuer y el suelo dentro de 100 millas alrededor de su cuerpo. Antes de que Shuer pudiera hacer cualquier otro movimiento, el sol abrasador que colgaba alto en el cielo tomó la delantera y se convirtió en un meteorito, golpeándolo antes de que el meteorito aterrizara. Enormes explosiones sónicas continuaron, y casi en un abrir y cerrar de ojos, el sol abrasador, con una temperatura alta que amenazaba con derretir todo, descendió frente a Shuer. El hombre de cabello blanco en el centro del sol ardiente ya había sacado la enorme lanza en su mano, que ya había cambiado a otra apariencia. Apretó el arma dorada en sus manos, y la punta del arma negra envuelta en llamas rojas se precipitó hacia el escudo que tenía delante con una fuerza penetrante. Entonces, tal como lo esperaba, la punta del arma descansó firmemente sobre el escudo del maestro sin siquiera un solo crujido. Si no fuera por la poderosa y sustancial fuerza de reacción que salía de sus manos, Karna habría comenzado a dudar si realmente había usado suficiente fuerza en ese momento. Frunció el ceño fuertemente y miró hacia otro lado. Desde su perspectiva, la fuerza defensiva del enemigo también era muy complicada. Además, podía sentir que a medida que la batalla duraba más y más, la fuerza del enemigo aumentaba visiblemente. La más obvia es la técnica de lucha del oponente. Aunque las armas de ambos no son del mismo tipo, las artes marciales utilizadas en la batalla tienen muchas similitudes. Estaba claro que el oponente no tenía ninguna habilidad cuando comenzó a pelear y solo confiaba en la fuerza para blandir su arma sin ninguna regla. En términos de artes marciales, el oponente fue completamente reprimido por sí mismo, pero pudo confiar en su extraña velocidad y escudo para competir con él. Pero ahora, Karna miró la figura azul y violeta frente a él con una expresión seria. Justo ahora, bajo el impacto del tiroteo entre los dos, el abrigo del número 4 finalmente no pudo soportar el peso y se rasgó. Aunque Shuel había añadido magia como protección cuando construyó inicialmente este conjunto de ropa, él mismo nunca había prestado mucha atención a lo que estaba usando, y solo le había otorgado magia básica. Cubrir la propia apariencia es meramente un esfuerzo superficial. Independientemente de si el propio Shuer siempre lo cumplirá, al menos a sus clones no les importará la ropa que llevan puesta cuando se enfrenten a una batalla real. Karna nunca pensó que el oponente que podía hacerlo pelear con toda su fuerza era en realidad una marioneta debajo de la ropa negra. Cuando el oponente perdió la cubierta de tela negra, Karna pudo ver la imagen completa de los movimientos de su oponente. Justo después de que su ataque hizo contacto con el escudo dorado se desintegró repentinamente, pero no fue destrozado por el ataque de Karna. No pensó que un ataque de esta magnitud pudiera romper la defensa del oponente, pero fue precisamente por este cambio repentino que la lanza en la mano de Karna, que estaba firmemente contra el escudo, perdió su punto de apoyo. En ese momento, su cuerpo quedó brevemente desequilibrado. La espada roja siguió de cerca, y sin darle tiempo al oponente a reaccionar, lanzó una puñalada hacia el pecho. Sin embargo, 2 rondas de armadura dorada volaron desde los hombros de Karna hacia su frente, bloqueando la trayectoria de la espada y resistieron el ataque tan fuertemente como lo acababa de hacer el oponente. La punta de la espada estaba incrustada en el centro hueco de la armadura circular del hombro. Ahora que las 2 hombreras se resistían juntas, el arma del número 4 quedó atrapada en ellas y no pudo sacarse a tiempo. No hay duda de que ahora es el turno de Karna. Al usar su armadura de hombro para bloquear el ataque del enemigo, sus manos libres ya habían retraído la lanza desviada. Sin embargo, noble fantasma gran espada ilusoria caída del diablo, la familiar y deslumbrante luz blanca llenó instantáneamente la visión de Karna.
Antes de que pudiera reaccionar a lo que estaba sucediendo, una enorme cantidad de poder mágico apareció de repente en el espacio frente a su cara. Y en el momento siguiente, una poderosa energía rompió instantáneamente su defensa, lo sumergió por completo y cubrió su cuerpo. Karna, que estaba en la energía turbulenta, quería romper el status quo, pero cuando se sumergió en la energía, su cuerpo fue presionado y no podía moverse en absoluto, incluso levantar la mano era un lujo. Este ataque fue incluso más violento que el ataque anterior con arma oculta. Una producción tan grande de poder mágico realmente sorprendió a Karna. En realidad, todavía tenía suficiente poder mágico para lanzar tal ataque después de luchar con él durante tanto tiempo. Hacer clic, como si hubiera escuchado algún sonido desde algún lugar, Karna miró la armadura circular de hombro frente a él que bloqueaba la mayoría de los ataques. No podía hacer nada en ese momento. Lo único que podía hacer era esperar a que terminara el ataque del enemigo. Y este impacto energético duró hasta medio minuto. Cuando la energía se disipó, el cuerpo de Karna volvió a su control. Debido al impacto de energía, Karna fue arrojado del cielo al suelo. Si no fuera por el suelo anormalmente duro y estable de esta barrera inherente, habría sido arrojado a lo profundo y oscuro del subsuelo. Jaja. Se encontraba en un estado bastante miserable en ese momento, y su expresión originalmente tranquila e indiferente ya estaba llena de fatiga. 2 rondas de hombreras circulares que se usaban para bloquear ataques volaron hacia sus costados. Particularmente llamativas eran las densas grietas en las hombreras doradas. El poder mágico está casi agotado. Sintiendo el poco poder mágico que quedaba en su cuerpo, ya no era suficiente para soportar el efecto de la armadura noble. Karna confirmó a regañadientes su situación actual. Había querido usar su tesoro para atacar con todas sus fuerzas innumerables veces antes, pero cada vez era perturbado por su oponente y sus métodos engañosos. Pero ahora, ni siquiera tenía el poder mágico para desatar el noble fantasma una vez. Incluso si un sirviente posee poderosos noble fantasmas y fuerza, solo puede aceptar el hecho de que su poder mágico esté agotado, a menos que tenga un noble fantasma con propiedades especiales. Desafortunadamente, Karna no poseía tal tesoro. Sin el apoyo de la magia, colapsaría por sí solo sin que ni siquiera el enemigo lo supiera. Karna se encuentra en un estado muy miserable en este momento. ¿Qué pasa con su oponente? Llamar, una ráfaga de viento sopló en el rostro de Karna y una figura de color azul violáceo cayó del cielo. Un halo colorido brilló sobre la cabeza del visitante, y el cuerpo mecánico completamente envuelto en una armadura de hierro descendió ante los ojos de Karna. Un par de alas de metal se extendían detrás de su espalda, y los ojos dorados detrás de las gafas brillaron, mirando sin piedad al hombre avergonzado frente a él. Vamos, tengamos la batalla final. Al ver que el enemigo había venido hacia él pero no lo atacó, Karna pareció comprender algo y volvió a levantar el arma que tenía en la mano. Su cuerpo tenía muchas heridas sin cicatrizar que no habían aparecido durante mucho tiempo, y las llamas que originalmente cubrían la tierra también se debilitaron en un instante. Cuando llegó el número 4, se extinguieron por el fuerte viento que traía. Esa era una señal de que su poder mágico había llegado a su límite. Pero incluso si ya no puede usar sus habilidades mágicas, sus habilidades en artes marciales no deben subestimarse. Sin embargo, se enfrenta a un oponente que ya está al final de sus fuerzas. El número 4 no respondió a la invitación a pelear de la otra parte. Simplemente flotó en el aire a unos metros de Karna, mirando a su oponente en silencio. Recopilación de datos en curso, 76,4% datos no incluidos, noble fantasma. Mientras el no. 4 confirmaba el progreso de la misión, Karna también tuvo la oportunidad de observar cuidadosamente los detalles de la apariencia de la otra parte. Todo el cuerpo estaba cubierto de creaciones tecnológicas completamente obsoletas, lo que realmente le sorprendió. ¿Qué mago poderoso podría haber creado un humanoide tan poderoso y adelantado a su tiempo? Justo cuando estaba observando cuidadosamente la apariencia de su oponente, una voz etérea apareció de repente y atrajo su atención. Análisis. La reserva de poder mágico del individuo está a punto de agotarse y no puede soportar la liberación del noble fantasma. Conclusión. El individuo necesita proporcionar medidas para complementar su poder mágico. Interrogación de cierre. Esta fue la primera vez que el enemigo habló con Karna desde que comenzaron la lucha. La voz que salía de la boca de la otra persona coincidía perfectamente con la edad y la apariencia de la otra persona. Pero las palabras que salieron de la boca de la otra parte realmente lo desconcertaron.
El experimento comienza, Karna no pudo evitar fruncir el ceño. ¿De qué estás hablando? El número 4 no respondió, pero de repente se precipitó frente a Karna. Ese rostro frío apareció de repente frente a él. Fue un ataque aún más violento que el anterior, lo que hizo aún más difícil para Karna, que se encontraba en malas condiciones, afrontarlo. Con el rabillo del ojo, se dio cuenta de que la otra persona sostenía en la mano un objeto dorado. Aunque no sé qué es, contiene una enorme cantidad de poder mágico. Karna no pudo esquivarlo y solo pudo observar cómo la pequeña mano de la otra parte que sostenía el objeto dorado pasó sobre la lanza bloqueadora y golpeó su pecho. Zumbido, recibió un fuerte puñetazo con una energía cinética extremadamente alta, pero el dolor esperado no llegó. No solo eso, incluso sintió una enorme cantidad de energía fluyendo repentinamente hacia su cuerpo desde su pecho, llenando el espacio de salida. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. En ese momento, la cara de póker de Karna finalmente se quebró y miró su brazo sobre su pecho con asombro. El objeto que estaba en la mano del oponente hace un momento ha desaparecido. La palma del oponente ahora está presionando el pecho de Karna. La energía dorada envuelve el delgado brazo y fluye hacia su cuerpo a lo largo del único punto de contacto entre los dos. ¿El enemigo me está ayudando a reponer mi poder mágico? Debido a que el desarrollo de las cosas superó por completo las expectativas de Karna, perdió temporalmente su juicio de la situación cuando se enfrentó a la situación actual. Cambiando, 89,7% número 4 estaba prestando atención al progreso del experimento, y antes de que Karna pudiera reaccionar, la armadura del brazo en la parte exterior del brazo responsable de la transmisión de energía se desplegó instantáneamente. Un grueso conducto de escape se ensancha desde el codo del brazo. Al mismo tiempo, el centro de la palma que sostenía el pecho del oponente también se desplegó instantáneamente. Un cañón de pistola de color negro intenso apareció en el centro de la palma y completó el almacenamiento de energía para disparar bajo la cubierta de energía dorada que bloqueaba la línea de visión. Karna descubrió de repente que mientras el poder mágico fluía hacia su cuerpo, algo que lo hacía sentir incómodo también se mezclaba en su cuerpo. Habiéndose recuperado de la acción de carga del No. 4, inmediatamente quiso alejarse del contacto del oponente. Sin embargo, cuando se dio cuenta del problema, ya había perdido la oportunidad de escapar. Cambios completados. Auge. En el momento en que el trabajo de la máquina terminó, el ataque del número 4 también llegó al mismo tiempo. En un instante, una deslumbrante luz dorada cubrió el paisaje frente a Silwoth 9 Kia Balinxil nube, y el flujo de energía de color rojo dorado sumergió todo frente a él. Al mismo tiempo del ataque, las llamas alrededor del número 4 fueron extinguidas por el poderoso impacto. El fuerte viento que originalmente llenaba los alrededores también formó una zona sin viento a su alrededor en este momento. Llamar, el cuerpo de Karna voló muy lejos como un trapo. Chirrido, un aire caliente y abrasador brotó del tubo de escape a la altura del codo del número 4, y el fuerte viento regresó a los alrededores del número 4, dispersando el aire caliente que lo rodeaba. Retiró el brazo y miró el dorso de su mano. La armadura en el dorso de la mano se desplegó rápidamente, revelando el dorso de la mano debajo. Vi 3 arañazos rojos que yacían silenciosamente en el dorso de su mano lisa. PD. Vaya, no os preocupéis, deberíamos poder actualizar todos los días hasta finales de este mes. Ah, y como siempre, si hay algún error en la configuración, háganmelo saber y lo modificaré según corresponda. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 42. El Conde Drácula afuera, 2, 24 am. En situación crítica, ¿qué estás haciendo? Jeanne, que estaba encadenada y tendida en el suelo, miró enojada al número 1, que estaba en cuclillas junto a un maestro rojo. Jeanne está de muy mal humor en este momento, porque justo ahora, el tipo que se hacía llamar Shuer, pero que sus cómplices llamaban N1 en realidad usó magia para controlar por la fuerza a un maestro negro y le permitió usar sellos de comando para ordenar a los sirvientes que aún estaban afuera que usaran sus noble fantasmas. Y apenas unos minutos después, extendió sus garras hacia el maestro rojo que todavía estaba inconsciente al otro lado. Juana de Arco quiso detenerlo, pero no pudo liberarse de las extrañas cadenas de su cuerpo. Tenía miedo de que esa cadena también fuera una falsificación de algún tesoro. Lo único que puedes hacer es observar cómo la otra persona intenta alcanzar su objetivo. Ignoró el llamado de Jeanne, extendió una mano y tocó el dorso de la mano del maestro carmesí debajo de él, donde estaba el sello de comando del maestro.
Edición, el grupo de maestros rojos secuestrados de la fortaleza del equipo rojo aún no ha mostrado signos de despertar, lo que también facilita el trabajo del número 1 en este momento. Cuando pasó la curiosidad inicial, el número 1 ya sentía que Juana de Arco era un poco ruidosa. Aunque no quería recordarlo, debido a las características del ex machina, el no 1 aún registraba inconscientemente el número de discursos de Jeanne. Un total de 649 frases. En estas cortas 2 horas, comentarios similares han aparecido innumerables veces de la boca de este gobernante, y el 90% de ellos son, en realidad, preguntas. En cuanto al 10% restante, también es basura que no contiene información importante. Esto hizo que el número 1 se sintiera un poco avergonzado. Edición completada. Dio la casualidad de que el trabajo en cuestión estaba hecho y él estaba listo para dejar que el mundo estuviera en silencio. Apartando su mano del dorso de la mano del maestro, el número 1 se puso de pie y se giró para caminar hacia Jeanne. Después de retirar su mano, el sello de comando escarlata en el dorso de la mano del maestro desapareció sin dejar rastro, e incluso los residuos que quedaban después de su uso no aparecieron. Tan limpio, como si nunca antes hubiera poseído el sello de mando. 04. Informe, el experimento fue exitoso. La voz del número 4 sonó en la pantalla pública del canal, y el contenido era su informe sobre el progreso de la misión al cuerpo principal. Debido a que solo los viewers pueden acceder al juego, transmitirlo en la pantalla pública es en realidad la operación predeterminada de todos los viewers. Aunque existe una función de chat privado, no es necesaria para ellos. A excepción de la única vez que el número 1 tuvo un chat privado con el número 2 para pedir ayuda, el otro viewer nunca utilizó esta función. ¿Qué hiciste? El rostro de Juana de Arco mostraba una expresión extremadamente enojada. A través de su función de gobernante, puede distinguir las identidades de amos y sirvientes de un vistazo. Y cuando el número 1 abandonó al maestro rojo, Jeanne descubrió que la identidad del maestro como maestro había desaparecido. Ahora, el hombre que todavía estaba inconsciente en el suelo había perdido sin saberlo su identidad como maestro. La privación de los sellos de mando es un acto que puede poner en peligro la vida del objetivo. La otra parte había jurado claramente antes que los habían atado aquí para protección, pero ahora, antes de que Juana de Arco pudiera adivinar más, número 1, que ya había adivinado sus pensamientos por su expresión facial, habló inmediatamente para detener sus pensamientos cada vez más divergentes. Respuesta. No hay de qué preocuparse, los signos vitales del objetivo están intactos, después de escuchar la explicación del no. 1. Jeanne recuperó el sentido e inmediatamente descubrió a través de su percepción que el ex maestro estaba bien, y no pudo evitar respirar aliviada. Pero antes de que pudiera relajarse, la siguiente acción de la persona frente a ella hizo que sus alarmas sonaran nuevamente. 2 colas largas y delgadas se extendieron repentinamente desde debajo de la ropa negra del oponente, y antes de que tuviera tiempo de reaccionar, las 2 colas cayeron rápidamente al suelo a ambos lados de su cuerpo. ¿Quieres? Límite silencio. Cuando una pequeña barrera se desplegó debajo de Jeanne, las palabras que aún no se habían pronunciado se cortaron a mitad de camino. Aunque la voz de Juana de Arco era agradable de escuchar, todavía era demasiado fuerte para el número 1 en ese momento. A través de la capa exterior de la barrera, pude ver la escena interior. Juana de Arco seguía diciendo algo, pero el sonido había quedado completamente aislado en su interior. Después de lidiar con la fuente del ruido, número 1 miró casualmente a los maestros cercanos. Después de confirmar que no hacían ningún pequeño movimiento, cerró los ojos y se sentó con las piernas cruzadas en el lugar. Parece que el experimento del No 4 fue un éxito rotundo. Solicitud, intercambio de imágenes visuales, objeto de solicitud, 04. Solicitud enviada exitosamente, esperando procesamiento, confirmado, la solicitud ha sido rechazada. La solicitud falló. ¿Ja? No me dejan verlo, es solo una pantalla compartida. La batalla con Karna, el hijo de Dios en la mitología, debe haber sido una escena espectacular. Al pensar en esto, el número 1 se sintió un poco deprimido. Olvídalo, si no me lo quieres mostrar, entonces no me lo muestres. Encontraré a alguien más. Solicitud, intercambio de imágenes visuales, objeto de solicitud, 07. Espera, solicitud aprobada, sincronización de pantalla iniciada, conectando, 0,1% lindo. Como no puedo ver al Lancer rojo, no es imposible ver al Lancer negro. Déjame ver qué tipo de escena puede crear un noble fantasma que requiere que su maestro use sellos de comando para liberarse por la fuerza.
El número 1 no podía esperar para acceder a la pantalla compartida. Enlace, 87%. 100% enlace listo, sincronizando. Chirrido, 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 en medio de la fuerte lluvia se oía el grito de algún animal. Durante la tormenta, murciélagos de color rojo sangre cubrieron todo el cielo. Se reunieron y bailaron libremente bajo la lluvia. La fuerte lluvia parecía no poder afectar en absoluto su vuelo. Bloquearon toda la luz de la luna en el cielo y convirtieron el área de abajo en un reino oscuro. En medio de la violenta tormenta, un grupo de extraños murciélagos de color sangre volaba alrededor. El penetrante olor a pescado, que ni siquiera la fuerte lluvia podía diluir, llenó toda la zona. El estanque de agua en el pozo sagrado hacía tiempo que había pasado de ser un agua turbia y fangosa a un líquido rojo y viscoso. La lluvia cayó sobre el líquido rojo que cubría el suelo, salpicando gotas de agua rojas antes de convertirse en nada. Estallido. Todos eran dorados y brillaban bajo la lluvia cegadora. La figura de Shul se movía de un lado a otro entre la cortina de lluvia y el grupo de murciélagos rojos. Los factores ambientales no tuvieron mucho impacto en sus acciones. Las bandadas de murciélagos que se lanzaron hacia él se estrellaron contra su escudo exterior, y un sinnúmero de fragmentos de murciélagos, ya sea causados por el impacto del vuelo de Shul o cortados por la tormenta, cayeron junto con las gotas de lluvia. Y esos fragmentos que quedaron pegados al escudo o cayeron al suelo se disolvieron rápidamente en un líquido escarlata, y al instante se reagruparon y regeneraron en un murciélago, que continuó persiguiendo y matando a Shuer. Por supuesto, aún así, ese grupo de criaturas, cuyo peso por sí solo podría aplastar a varios hombres adultos, no podía tener el más mínimo efecto sobre él. Lo único que le importa a Shuer es el dueño de este grupo de criaturas. Un destello de luz roja. Una lanza de sangre roja atravesó al murciélago ignorante, atravesó capas de cortinas de lluvia y voló desde el punto ciego de la visión de Shuer, apuntando al corazón humano. Sin embargo, en la batalla contra Shuer, ataque furtivo es el que tiene menos probabilidades de tener éxito. Como era de esperar, la lanza de sangre voladora se convirtió en pedazos en un instante en el momento en que golpeó el escudo dorado. Pero obviamente, el oponente no pensó que este ataque podría lastimar a Shuer. Inmediatamente después, la lanza de sangre se convirtió en innumerables fragmentos, y los fragmentos que volaron por el aire se expandieron inmediatamente y se convirtieron en bolas con púas de forma irregular. En el segundo siguiente, como si fuera una escopeta, lanzó densas lanzas de sangre nueva hacia el escudo de Shuer. El proceso de la lanza de sangre chocando contra el escudo, rompiéndose en pedazos y continuando convirtiéndose en casquillos de escopeta se repite continuamente. En solo 10 segundos, la cantidad de lanzas de sangre había aumentado exponencialmente, cubriendo por completo los tricentésimos hexagésimo alrededores de Shuer. El rojo llenó su visión. El paisaje fuera del escudo se había vuelto completamente rojo, y el sonido de la tormenta había sido completamente cubierto por la interminable colisión de lanzas de sangre y los cantos de los murciélagos. Parece que el manipulador de todo esto quiere interferir en la percepción de Shuer. Sin embargo, como mecha machina, Shul no se vería perturbado en su percepción del mundo exterior por un método tan simple. Como era de esperar, cuando descubrió que su visión estaba completamente bloqueada por el color rojo, Shuer no estaba ansioso ni impaciente. El par de ojos levemente brillantes ocultos bajo la capucha seguía girando, como si pudiera ver algo oculto detrás de ellos a través de capas de obstrucción. Objetivo confirmado. La mirada de Shuer atravesó la cortina roja frente a él y miró directamente hacia el cielo, a la figura que emergió repentinamente de la niebla roja entre el grupo de murciélagos. Auge. Una palma descendió del cielo y se estrelló contra su escudo dorado con un sonido sordo que hizo doler los dientes. El enorme impacto hizo retroceder todas las lanzas de sangre, los murciélagos e incluso la lluvia cercana. El área frente a la sinagoga se convirtió por un breve tiempo en una zona vacía. Vlad III apareció frente a Shul en un instante, pero al enfrentarse a la persona que tenía frente a él, Shul sintió que debía llamarlo Conde Drácula. Las afiladas uñas que se habían transformado completamente en las palmas de una bestia salvaje sujetaban firmemente el escudo, y el rostro que conservaba su apariencia original pero se volvió más feroz revelaba una locura sin fin. La antigua elegancia y confianza desaparecieron en los ojos escarlata que se habían desvanecido del oro, y lo que quedó fue solo la intención sanguinaria de devorar vivo al enemigo frente a él. Sus ojos, llenos de intenciones asesinas, se encontraron con los tranquilos ojos dorados de Shuer.
Ante una mirada tan impactante, Shuer permaneció indiferente, e incluso se mostró satisfecho con la iniciativa del enemigo de acercarse a él. Frente al enemigo que había entrado activamente en el rango de ataque, Shuer ya había levantado la lanza en su mano. Sin embargo, justo antes de lanzar el ataque, notó que los ojos escarlata que lo miraban desde fuera del escudo brillaban de manera extraña y, al mismo tiempo, el índice mágico en el área de los ojos del oponente aumentó repentinamente. Antes de que pudiera analizar la razón de este cambio, el conde Drácula tomó la iniciativa de dar la respuesta. El encantador ojo del demonio se activa. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 43. Fin auge. El enorme ruido penetró la cortina de lluvia, suprimiendo el sonido de la lluvia, y resonó por todo el campo. Sobre el cielo, un enjambre de murciélagos de color rojo oscuro bajo la lluvia creó un área casi oscura y sin lluvia para el área de abajo. Una pequeña figura cayó del cielo y se estrelló contra el suelo blando que ya estaba empapado por la lluvia. El barro y el agua salpicaban por todas partes. Otra figura envuelta en luz escarlata la seguía de cerca. Inmediatamente después se escuchó otro fuerte estallido. Llamas doradas brotaron de los propulsores en la cintura de Shuer, limpiando todo el barro a su alrededor y sobre su cuerpo. Los propulsores giraron inmediatamente hacia un lado, impulsando el cuerpo de Shuer a volar a 1000 metros de distancia en un instante. El meteorito escarlata se estrelló contra el lugar donde había estado anteriormente, colapsando por completo el área que ya había sido abollada por el impacto de Shul. El barro rojo y amarillo explotó inmediatamente, formando una ola cegadora. El líquido escarlata fluyó a lo largo del barro, se fusionó con la tierra y fluyó rápidamente hacia Shuer. De repente, lanzas de sangre roja perforaron en la dirección en la que volaba a gran velocidad. Antes de que pudiera esquivarlo, varias lanzas de sangre frente a él explotaron de repente como si supieran lo que iba a hacer. El líquido escarlata voló por el aire e instantáneamente formó innumerables lanzas de sangre idénticas, que se dispararon hacia Shuer como cartuchos de escopeta, cubriendo completamente el área a su alrededor, sin dejar espacio para esquivar. Ante este ataque inevitable, Shuer no optó por desplegar su escudo universal casi invencible. Los propulsores en la cintura apuntaron rápidamente la boca de llama frente al cuerpo. Al segundo siguiente, la deslumbrante luz dorada volvió a brillar en el cielo nocturno. Una intensa energía brotó de la boca de fuego del propulsor, provocando que el cuerpo de Shuer se detuviera de repente, mientras sumergía todo frente a él bajo el láser dorado que destruía todo. Cuando Shuer detuvo el funcionamiento de su arma a tiempo, todo a 1 kilómetro frente a él se convirtió en una cuenca profunda que se aplanó. ¡Zas! El sonido de algo cortando el aire vino inmediatamente desde detrás de Shuer. Inclinó la cabeza ligeramente y una lanza de sangre roja pasó por su rostro, y cuando la lanza de sangre estaba a punto de fallar el objetivo, de repente se expandió. Como una granada de fragmentación, innumerables púas de color sangre explotaron junto al rostro de Shuer. Las púas fragmentadas cubrieron instantáneamente todo alrededor de Shuer. El ataque a su cuerpo mecánico produjo un sonido de ping-pong, y su capucha negra se rasgó en jirones que colgaron de su cuerpo. Una cabeza de pelo azul violáceo colgaba de la capucha rasgada, cubriendo completamente su cuerpo detrás de él. ¡Ay! De repente, un fuerte aullido de lobo resonó en los oídos de Shuer. Antes de que pudiera darse la vuelta, un lobo negro de 3 metros de altura surgió del barro a sus pies, con sus ojos escarlata fijos en Shuer. Frente a este lobo gigante, el cuerpo de Shuer parece particularmente pequeño. Bajo la cubierta del barro salpicado, el lobo gigante abrió su boca ensangrentada, lo suficientemente grande como para tragarse toda la cabeza de Shuer, y mordió con fuerza el cuello de la presa que tenía frente a él. Frente a la mordedura de esta horrible criatura, la expresión en el rostro de Shuer nunca cambió. Bajo la mirada de sus fríos ojos dorados, la boca ensangrentada frente a él continuó expandiéndose. Justo cuando los afilados colmillos estaban a punto de tocar a Shuer, una luz dorada repentinamente brilló junto a él. Estallido. Un brazo con armadura de metal y una cola dorada, empujado por los propulsores en el brazo derecho, el puño de hierro de Shuer golpeó firmemente la barbilla del lobo gigante. ¡Guau! Mientras el lobo gigante aullaba debido al dolor físico y la reacción fisiológica. Debido al violento impacto, la boca del lobo gigante se cerró fuertemente bajo la fuerza irresistible, y toda la cabeza del lobo y su cuerpo fueron arrojados hacia atrás debido al impacto. Y Shul no le dio tiempo a la criatura para respirar. Al mismo tiempo que el lobo gigante se inclinó hacia atrás, una pequeña figura de color azul violáceo saltó alto.
Después de llegar a la cabeza del lobo gigante, Shuer de repente extendió su mano izquierda y agarró firmemente el cabello debajo de la larga boca del lobo gigante. La energía dorada se acumuló en su pierna derecha, que ya estaba cubierta con una armadura. Impulsada por la explosión instantánea de energía, la pequeña figura se giró instantáneamente y expulsó la enorme energía que se había acumulado durante mucho tiempo en sus piernas. Sin embargo, cuando el ataque estaba a punto de aterrizar en la cabeza del oponente, la mano de Shuer se aflojó de repente. No era que tuviera la intención de soltarlo, pero el lobo gigante frente a él se convirtió en una espesa niebla roja a tiempo, lo que le hizo perder su objetivo por un momento. La patada, llena de energía cinética, atravesó la niebla roja y se hundió en el barro que había debajo. Auge. La energía violenta penetró en el suelo a lo largo de la pierna de Shuer, provocando una vibración violenta, y el suelo bajo sus pies colapsó instantáneamente. Debido a que su cuerpo ha sido actualizado y modificado muchas veces, el cuerpo de Shuer ahora tiene muchas funciones nuevas, y el ataque de ahora fue naturalmente uno de los resultados de esas modificaciones. Como clon de Shuer, el No. 7 naturalmente también posee estas funciones. Pero antes de que pudiera sacar la pierna enterrada en el barro, innumerables lanzas de sangre brotaron del suelo debajo de él, como si quisieran atravesar todo el cuerpo de Shuer. Entonces, las lanzas de sangre perforaron el cuerpo de Shuer. Después de una explosión de chispas y un fuerte sonido de fricción, todas las lanzas de sangre que perforaban el cuerpo del primero se rompieron. Entre ellos, a excepción de aquellas lanzas de sangre que estaban firmemente unidas a Shuer solo para bloquear el cuerpo del objetivo, solo una parte de las lanzas de sangre estaban atrapadas en los huecos del cuerpo y no sufrieron daños. En un instante, cuando Shuer quedó atrapado, en su lugar, la niebla roja que llenaba los alrededores de repente se reunió frente a Shuer. En un abrir y cerrar de ojos, la figura del conde Drácula apareció nuevamente frente a Shule. La expresión ya feroz de su rostro ahora revelaba una sonrisa extremadamente abstracta, como si estuviera admirando a la presa atrapada en su trampa. Debido a la transformación del noble fantasma, Vlad III no solo perdió su identidad humana, sino que también fue dotado de un alto nivel de berserker. Así que en este momento, él, que se ha transformado en el conde Drácula, ya ha sido abrumado por la rabia en su corazón, y esta sonrisa es solo el aullido de victoria que hace una bestia salvaje cuando se enfrenta a la presa que ha conquistado. Sin dudarlo, el lancero negro levantó su mano con garras de color rojo sangre, juntó los dedos y apuntó a la cabeza de Shul. Aunque no sé qué tipo de criatura es el enemigo frente a mí, mientras su cabeza esté aplastada, lo más probable es que no haya posibilidad de supervivencia. Con su mente afectada por el frenesí, el único atisbo de racionalidad que le quedaba le hizo elegir el camino más seguro. Como la lanza de sangre no puede penetrar la superficie del cuerpo del oponente, utiliza un ataque más poderoso para romperla. La energía escarlata se reunió en sus manos y, según la detección de Shul, el índice de magia circundante aumentó gradualmente. A pesar de que Vlad se había quedado sin poder mágico, pudo continuar lanzando un ataque a gran escala y consumir tanto poder mágico después de usar el noble fantasma para transformarse. Y como instigador de todo esto, el clon número 7 de Shuer también estaba muy satisfecho con los resultados que obtuvo. Bueno, ya es hora de acabar con esta farsa. Recopilación de datos completada, misión completada. Comenzamos a cargar los datos recopilados, clic, 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 un escalofrío comenzó a extenderse bajo los pies de Shuer. El agua acumulada bajo los pies de Shuer se convirtió rápidamente en cristales de hielo azules, y las lanzas de sangre que lo atraparon también quedaron secretamente congeladas en las raíces por este aire frío. Sin embargo, el Lancer negro frente a él no notó el cambio repentino. Cuando el poder mágico en su mano se acumuló por completo, apuñaló con su palma hacia la cabeza de Shuer sin dudarlo. Entonces, un cono de hielo se elevó repentinamente del suelo y atravesó la superficie de hielo frente a Shuer, atravesando la palma de Vlad que estaba apuñalando la cabeza del primero. Hacer clic. Aquellas lanzas de sangre que perforaron el cuerpo de Shuer estaban cubiertas con cristales de hielo de color azul hielo en algún momento. Cuando ignoró estos obstáculos y comenzó a moverse, todos se convirtieron en pequeños trozos de hielo. Sin esperar a que Lancer frente a él reaccionara, extendió la mano y agarró la palma frente a él que estaba perforada por el cono de hielo. Misión cumplida, restricciones levantadas, toques finales iniciados. Cuando terminó de hablar, ante los ojos de Vlad, la pequeña figura frente a él estalló de repente con una energía aterradora.
Un halo colorido apareció sobre la cabeza de Shuer, y sus ojos dorados, que habían permanecido sin emociones de principio a fin, brillaron con una luz que no podía ignorarse. Hacer clic. Con el sonido de algún tipo de máquina, la pequeña mano que sostenía la palma de Lancer cambió de repente. La armadura del brazo que originalmente cubría completamente el brazo se desplegó instantáneamente, y un bastón de hojalata con mango largo con forma de llave e incrustado con patrones dorados y dientes de metal irregulares en el borde inferior se extendió desde el espacio interior de la armadura del brazo de Shuer. Agarró el mango del bastón con su mano izquierda y lo sacó completamente. Abre el Dian, verdadero maestro del sellado, con su mano derecha, Shuer agarró firmemente la palma de Lancer que estaba congelada en la escultura de hielo, y con su mano izquierda, apuñaló a Lancer con los dientes de metal en la parte inferior del bastón que tenía en la mano. En ese momento, Lancer, que acababa de reaccionar, quiso volver a utilizar el mismo truco, intentando esquivar el contraataque de Shul mediante niebla. Pero el Shuer actual ya no está en el mismo estado que antes. El arma que parecía una enorme llave a los ojos de Lancer desapareció de repente en su pecho de manera casi instantánea, justo cuando tuvo la idea de convertirse en niebla. Maestro del sello cerrar, mientras Shuer giraba el bastón en su mano, una energía indescriptible se canalizó hacia el cuerpo del objetivo desde la parte del bastón que estaba incrustada en el cuerpo. Debido a la influencia del frenesí, Lancer no pudo comprender lo que estaba sucediendo, pero con solo el instinto restante, descubrió rápidamente la anomalía en su cuerpo. Habilidad, ya no utilizable. Sin esperar a que volviera en sí, después de completar el bloqueo de las habilidades del enemigo, Shuer rápidamente soltó su agarre en el brazo del oponente y sacó al maestro del sello del pecho del oponente. Después de que el delgado bastón fue sacado del cuerpo del objetivo, giró varias veces mientras la mano izquierda de Shuer lo agitaba. Inmediatamente después, Shuer repentinamente balanceó su brazo derecho, que ya había acumulado toda su energía, hacia la cara del oponente, golpeando el pálido rostro del oponente. Impulsado por la tormenta de compresión unida a su mano y los propulsores del brazo, la poderosa energía cinética y el fuerte viento empujaron a Lancer volando hacia atrás. Y en la dirección en la que volaba hacia atrás, un vórtice negro y dorado que era diferente a la propia habilidad de teletransportación de Shuer se desarrolló de repente. El cuerpo de Lancer voló directamente hacia el vórtice negro y dorado. Maestro del sello abrir, en el momento en que completó el uso de esta habilidad, el maestro de sellado en la mano de Shuer se desintegró rápidamente en innumerables bloques de energía dorada que flotaban en el aire. Después de hacer todo esto, Shuer miró hacia el cielo. En ese momento apareció en sus ojos una cruz de color rojo dorado. Y a 10.000 metros sobre su cabeza, había un vórtice negro idéntico, y la figura del lancero negro también cayó del vórtice en ese momento, estrellándose hacia Shul desde 10.000 metros en el cielo. Objetivo fijado. Vi a Shuer reclinado hacia atrás con las manos apretadas. Los bloques de energía dorada que originalmente flotaban a su alrededor se reunieron rápidamente en sus manos vacías y completaron la construcción de un nuevo objeto en un instante. Apertura de código, pseudocódigo, acelerador del cielo, un enorme arco largo de oro y plata apareció en las manos de Shuer, y guanteletes de metal del mismo color estaban unidos a las manos de Shuer que tensaban el arco. La enorme lanza negra que actuaba como flecha estaba lista para ser disparada sobre la cuerda del arco, y la violenta tormenta que estaba azotando el espacio también se reunió sobre la flecha en ese momento. El cuerpo de Lancer seguía cayendo. En ese momento, Shul lo envió volando como un portal por su golpe, y tenía una enorme energía potencial cuando cayó al suelo. En ese momento, la distancia entre él y Shuer se estaba acortando rápidamente. Y cuando la distancia entre ellos era de 3.000 metros, Shuer finalmente soltó la tensa cuerda del arco. Continuos estampidos sónicos resonaron en el cielo, y las gotas de lluvia que originalmente caían del cielo fueron arrastradas hacia el cielo por la tormenta de abajo hacia arriba bajo la flecha disparada por Shuer. La lanza de color negro se transformó en una flecha con el poder de atravesar todo, atravesando instantáneamente a Lancer y las capas de nubes oscuras que cubrían el cielo y bloqueaban la luz de la luna. Auge. El cuerpo de Lancer cayó al suelo, creando un gran agujero junto a Shul y haciendo un fuerte ruido. En ese momento, había un enorme y aterrador agujero en su pecho. Después de caer al suelo, su cuerpo rápidamente se convirtió en una luz dorada y se disipó frente a Shuer. Pero Shuer, que ya había retirado sus armas, ni siquiera lo miró. Él simplemente observó en silencio cómo el cielo nocturno se aclaraba nuevamente.
La brillante luna que colgaba en lo alto del cielo era como un espectador silencioso, observando todo en silencio pero sin mostrar nunca ninguna expresión. La lluvia ha parado. El suelo bajo los pies de Shuer aún conservaba la fragancia de la tierra después de la lluvia, pero no tenía intención de apreciar esta escena nocturna pacífica y tranquila en ese momento. Misión cumplida, hora de regresar. Un vórtice dorado apareció junto a Shuer, y caminó hacia el pasaje dorado sin dudarlo.